Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos atardeceres, buenas medias noches, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes, que ya sé que algunos andan por todo el mundo, no sé por qué, mejor váyanse a su casa, ¿no? Cada quien tiene su casa donde quiere, en el país que quiere, porque nuestro mundo es nuestra casa y no nuestros países y nuestros tribus y nuestros barrios y nuestros nacionalismos y tribalismos que ya deberíamos haber dejado atrás. Muchísimas gracias por acompañarme, soy Mauricio José Suárez. Esto es El Rey va desnudo, que los jueves se llama Revista Semanal, donde pasamos revista a cosas que pasaron o nos interesaron durante la semana. Así que pues muchas gracias por acompañarme. Bienvenidos niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos. El día de hoy tenemos un montón de cosas que ver, que no vamos a ver. Es la emisión 249, más o menos. No hay un cálculo preciso, hay cosas misteriosas. Pero bueno, nosotros llevamos la numeración 249, por lo tanto la semana próxima es el streaming número 250. Y en celebración no vamos a hacer nada. Vamos a seguir normal, igual que siempre, no tiene ningún sentido, no tiene ningún significado. Y además lo que necesitamos es público y no fiestecitas y fiestezucas. Bueno, trajimos la camiseta de Queen, que la traje hace poco, pero como se acerca el invierno y luego no puedo usar mis camisetas, pues entonces la traje porque me gustó un montón. No sé si ustedes saben, detalle curioso de la música, en Queen todos eran profesionistas. Si mal no recuerdo, Deacon no me acuerdo qué era, pero el baterista era biólogo. Brian May, por supuesto, es astrofísico. Y Freddie Mercury era diseñador gráfico, él estudiaba diseño gráfico. Y el rarísimo logo de Queen, está hecho por Freddie Mercury. Tiene un ave fénix, está muy bien. Tiene dos leones muy británicos, con su corona muy británica. Luego tiene dos hadas o ninfulas, que no sé por qué están allí. Y luego esta cosa que tiene abajo el ave fénix, que tampoco sé qué hace allí. Y mucho menos qué hace este cangrejo, que con salsa de mantequilla podría estar absolutamente delicioso, pero no sé por qué está ahí. Si alguien se sabe los significados de los elementos que incluyó Freddie Mercury en el logotipo de Queen o en el escudo de Queen, pues nos lo cuenta y se los agradecemos y todo eso. Y vamos a empezar el día de hoy con el tema de que queremos pedirles que nos ayuden. Lo hacemos todas las semanas, lo vamos a seguir haciendo todas las semanas. ¿Por qué? Fundamentalmente porque necesitamos ayuda, porque necesitamos dinero para el canal, para mí. Esto es así, la vida es así. Gente que dice, es que tú haces ciertas cosas por dinero. No, tú como eres millonario, tú eres uno de los 18 hijos de Elon Musk, pues tú puedes no hacer las cosas por dinero, pero yo desafortunadamente pues, tengo que comer todos los días y todos los días tengo que ganarme la comida que me como todos los días y la comida que le pongo enfrente a mi hijo y así sucesivamente. Y entonces necesitamos para este canal el apoyo de todos ustedes, como pues si puede ser económicamente a través de Patreon, que está arriba a la izquierda del logotipo, PayPal, que está abajo a la derecha del logotipo, o de Coffee, donde creo que nadie me hace caso. Y los enlaces están aquí abajo en la descripción. Están los enlaces para que ustedes puedan pues echarnos una mano, que se va a agradecer. Si no, basta que nos recomienden, que ya hablen con su gente, que busquen gente a la que le pueden interesar los temas que tratamos aquí. No yo, pero sí los temas que tratamos aquí y la forma en que los tratamos, que es lo que creo que es novedoso, normal y demás. Ni voy a anunciar cosas que sabemos. Si lo fuéramos a hacer, pues los sorprenderemos a ustedes y lo haremos. Luego, el video de ayer. El video de ayer fue sobre la pena de muerte, el asesinato legal. Pues es un asesinato legal. Alguien decía, yo no llamaría a eso un asesinato. A ver, define asesinato. Asesinato es matar a un ser humano, punto. No, no, o sea, si cambias la definición, entonces qué bien. La gente quiere cambiar las definiciones para resolver problemas, sobre todo de carácter moral, ¿no? Si la ejecución de un delincuente es un asesinato, no es un asesinato, es porque hemos cambiado la definición de asesinato para que nos convenga más. Bueno, el caso es que yo hablé de la pena de muerte, la que considero un asesinato legal, y Eh, y conté un poco la historia, porque siempre se habla de la pena de muerte y se olvida a la gente recorrer su historia.
Los seres humanos hemos estado matando legalmente sin ningún problema hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII empezó a haber preocupaciones, en el siglo XIX se incrementaron las preocupaciones, y en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, empezó realmente a lucharse y a sacar la pena de muerte de las legislaciones de todo el mundo, o de buena parte del mundo. Decíamos que hay 55 países que todavía mantienen la pena de muerte, pero que hay un tema que para mí ha sido recurrente en las últimas semanas y que quiero comentar con ustedes. Probablemente sea el tema del próximo miércoles. Hay gente, la gente que vivió, decía yo, hay como 147 millones de personas mayores de 80 años en el mundo. Somos 8,000 y tantos millones, 8,200 millones, y de esos solo 147 millones estaban vivos cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, poco más o menos. No hay números exactos, pero se calcula. Entonces, la mayoría de nosotros nacimos después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es un recuerdo. Para mí menos, pero yo nací 10 años después que terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero para quien ya nació en el siglo XXI, pues viene siendo historia antigua ya al nivel de la Guerra de los 30 años o de las guerras púnicas o de la Guerra de Troya, ¿no? Y sin embargo, mi preocupación es que, primero que nada, el no conocer lo que ocurrió y cómo ocurrió y por qué ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, y no me refiero solo a lo militar, me parece muy grave porque el mundo que conocemos realmente se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Si Europa era una sucesión de reinos. Los países árabes estaban todos bajo la monarquía del Imperio Otomano. Todo lo que ocurrió en el mundo después de la Segunda Guerra, todo el mundo como lo conocemos hoy, con ONU, con derechos humanos, con democracia incluso. Sí, había muchos países democráticos, pero la democracia no se había instaurado, sobre todo en los países poderosos, ¿no? Sobre todo en los países poderosos europeos. Muchas cosas que para nosotros son normales y corrientes no existían hace apenas 80 años. Se inventaron en los últimos 80 años, que en términos de la historia humana, ya no por decir en términos de la historia del universo, en términos de la historia humana es un suspiro. Y yo creo que los jóvenes deberían conocer mejor la Segunda Guerra Mundial, cómo era el mundo antes, cómo fue el mundo después, y por qué tenemos que defendernos de aquellos que nos quieren regresar a antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando no antes de la Revolución Francesa. Entonces, como la Ilustración es la expresión de los sueños y la posguerra de la Segunda Guerra Mundial es la consecución de muchos de los sueños de la Ilustración que se vieron suspendidos desde la caída de la República Francesa hasta 1945, creo que deberíamos tener más conciencia sobre el significado de la Segunda Guerra Mundial. Y en el caso de la pena de muerte es muy claro. Había el ideal y había algunos países que habían abolido la pena de muerte, pero no es sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, no es sino con la creación de la Organización de Estados Americanos, la ONU, la Organización de Estados Africanos, los organismos multilaterales de cooperación internacional y de legislación, que los países empiezan realmente a abolir la pena de muerte. De todos modos, decíamos en este video, la mitad de los seres humanos hoy siguen viviendo en países donde, aunque solo 55 países aplican la pena de muerte, pues 3 de ellos son Estados Unidos, China y la India. O sea que tenemos ahí pues, una cantidad enorme de millones, de miles de millones de personas que viven bajo la amenaza de la pena de muerte. En total, más de la mitad. Los invito pues a que vean este video y a que vean lo que contamos acerca de la pena de muerte. Y vamos a ver qué me dicen ustedes, que vamos a tratar de ir lo más rápido posible hoy. No sé por qué, porque siempre voy lento. Al final siempre voy lento. ¿Crees que toda la música tiene valor por igual? Por supuesto que no, ¿no? Hay música que no te emociona, hay música que sí te emociona, hay música que le gusta a toda la gente y hay música que no le gusta a casi nadie. No puede tener el mismo valor, ¿no?
no todos los libros, no todas las novelas, no todas las pinturas, no todas las propuestas políticas tienen el mismo valor. Lo que es muy difícil es valorarlo objetivamente, pero tienes que valorarlo estadísticamente, ¿no? En 1960, entre 1963 y 1970, te voy a poner un ejemplo, se produjo una enorme cantidad de música, porque además es el estallido de la música pop en realidad. Cuando los hijos, los baby boomers, de gente de mi edad y mayor, los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1960 y tantos, empiezan a hacer música y tienen una cultura propia, la cultura de los jóvenes. Y se produce una enorme cantidad de música, una cantidad brutal de música, de la que sobreviven cuatro cosas. Y no porque nadie haya dicho, vamos a hacer que sobrevivan, sino porque es lo que ha llamado la atención a la gente. Mira, yo aquí en YouTube, que ustedes saben, veo muchas cosas, hay una serie que me gusta mucho ver, es Adolescentes Escuchan, adolescentes actuales, gente que nació, si tienen 18 años hoy, nacieron en 2007, ¿no? Mi hijo es de 2008, madre mía. Entonces, o sea, son gente totalmente del siglo XXI. Y de pronto escuchan a Led Zeppelin y, ¡ay, qué maravilla! Y, ¡ay, está muy bien! Les gusta, a otros, bien, no les gusta. Algunos ya los conocen, ¿no? De pronto les ponen algo de los Rolling Stones y dicen, sí, sí, son los Rolling Stones, esa canción me gusta mucho. Mis papás la ponen mucho, y tus papás y tus abuelos, porque para la edad que tienes, pueden ser ya tus abuelos los que te ponen esa música. Pero todos conocen a los Beatles. Todos los chavales, todos los que les gusta el hip hop y les gusta el pop de Taylor Swift o de Billie Eilish, que a mí me parece una compositora bastante razonable, ella y su hermano, Phineas, pero todos conocen a los Beatles. Los Beatles han trascendido de todos los compositores que había alrededor de Bach en todo el barroco, que son 60, 70 años de barroco, sobreviven unos cuantos, pero Bach es una figura señera y la gente lo sigue oyendo. ¿Por qué? Pues objetivamente quizás hay intentos, incluso en la teoría musical, por determinar por qué Bach sobrevive más que Scarlatti, o por qué Beethoven es más relevante que Schubert. Sí, bueno, son románticos los dos, ¿no? Claro. Entonces, yo no creo que se pueda objetivamente determinar cuál música tiene más valor que otra, pero estadísticamente y a la hora que ves la realidad del panorama musical o del panorama literario, del panorama pictórico, etcétera, etcétera, te das cuenta que lo que se decanta pues, es lo que tiene valor. Decía un escritor de ciencia ficción, por cierto, tristemente olvidado, pero uno de mis favoritos, Theodore Sturgeon, que ni siquiera se llamaba así, ese era un apodo que usaba, un seudónimo que usaba. Theodore Sturgeon dijo algo que se conoce como la ley de Sturgeon. La ley de Sturgeon dice, el 90% de todo es basura. El 90% de las apps son basura, el 90% de la música, el 90% de la literatura, el 90% de la pintura, el 90% de la política. ¿Cómo sabes cuál es el 10% que vale la pena? Y en el caso del arte, es dejar que pase el tiempo. Y el tiempo va seleccionando y el tiempo va decidiendo, mira, esta novela es una novela que mantiene una relevancia a lo largo de los siglos y no envejece mal. Y esta otra novela no, pues estaba bien para que la leyeran. Hay 4 amiguetes en 1604, pero no está para trascender. El tiempo decanta y el tiempo es el gran seleccionador de ese 10% de todo que no es basura. Por lo menos así lo creo yo. Mónica dice, ¿considera ético que el Campeonato Mundial de Ciclismo se realice en Kigali, Ruanda, donde ocurrió el genocidio del grupo étnico Tutsi, o cree que es una manera de limpiar la imagen del país? Creo que estás viviendo hace 21 años. Bueno, no, 31 años. Permíteme una cosa. Porque esto es relevante. Sí, fue en 1994.
2004, 2014, 2024, 35 años. Estás viviendo 35 años en el pasado. Y creo que es importante que tú te informes y que todos se informen de la realidad de Ruanda. Cuando terminó la masacre que en un mes acabó con aproximadamente 1 millón de personas, una cosa horrenda, tomó el poder un grupo militar que había participado en el ejército de Ruanda, encabezado por un señor que desde entonces hasta hoy es el presidente, que es el señor Kagame. Yo no soy amigo de las dictaduras porque las dictaduras al final, incluso cuando son benevolentes y amables, como cuando hay reyes amables, pues duran lo que dura la persona y luego no tienen continuidad, y eso es trágico, ¿no? Las democracias tienden a tener mayor continuidad, o las monarquías parlamentarias en todo caso. Entonces, el señor Kagame ha llevado Ruanda no precisamente con mano de hierro, pero sí es un país donde no hay una serie de libertades políticas, donde hay presos políticos, donde no se respetan todos los derechos, en fin, es una dictadura. Pero es una dictadura peculiar. Primero que nada porque tiene un parlamento que legisla y cuyas leyes se respetan. Lo que hizo el gobierno fue lograr la reconciliación entre los Hutus y los Tutsis, que fueron los protagonistas, los Hutus que atacaron a los Tutsis, ¿no? Lograr la reconciliación, no la reconciliación está en abstracto, la reconciliación de poder sentar a los asesinos frente a las familias de los muertos y hacer que se reconozcan como humanos todos, y que haya disculpas y que haya reunificación. Mira, las guerras civiles dejan las huellas más profundas, las cicatrices más brutales. Estados Unidos está dividido hoy todavía a lo largo de las líneas de combate de su guerra civil que fue a mediados del siglo XIX. España sigue dividida a lo largo de las líneas de una guerra civil que se desató en julio de 1936. Los enfrentamientos civiles son los que dejan peores dolores. Ruanda se ha reconstruido. Kigali, que es la capital, era una capital africana en condiciones lamentables, como todas las capitales africanas, 1994. Es una vibrante metrópoli. Tiene un proyecto tecnológico de producción de software y de inteligencia artificial impresionante. Tiene programas de apoyo a los más desfavorecidos que han ido combatiendo la pobreza. En vez de regalarles dinero, por ejemplo, les regalas una vaca. Y les enseñas a cuidar la vaca. Entonces ahora tienen leche. Cuando la vaca tenga cierta edad, la van a poder vender. Y van a poder comprar otro becerro y encima tener una ganancia con la cual seguir adelante. Dejar de ser pobres por sí mismos, que es lo que yo siempre he defendido aquí. Y es lo que defendemos los socialdemócratas en general. Bueno. Tiene una vida intelectual, cultural, social impresionante. Ruanda hoy. Está prohibido, incluso para un turista, preguntarle a cualquier ruandés si es Hutu o es Tutsi, porque además la diferencia entre Hutus y Tutsis no es étnica, es cultural, y fue reforzada por los belgas cuando estuvieron al frente durante la terrible época del colonialismo africano. Fíjate, sé más de Ruanda de lo que yo creía que sabía. Es una pequeña obsesión que tengo, debo decírtelo. Ruanda me parece un país enormemente admirable. Tiene en este momento un problema con la República Democrática del Congo y está interviniendo en la República Democrática del Congo. Quizás no debería hacerlo. Pero pese a todo eso, me parece un país admirable. La gestión que ha hecho Paul Kagame me admira y me preocupa porque no sé cómo plantea el futuro del país, porque él ya no es ningún jovencito. El doctor Paul Kagame, te lo digo ahora,
tiene 67 años. Bueno, a ver, todavía está chavalín. Es un tipo muy peculiar. Es el buen dictador, el dictador noble, el dictador amable, el dictador que está a favor de su pueblo, pero que sus procedimientos siguen siendo inaceptables. Ruanda es un ejemplo en muchos sentidos de lo que puede ser la África de mañana. Ellos ya empezaron con un proyecto que era para 2030, un proyecto económico. Su objetivo es que Ruanda se convierta en un país de medianos ingresos. Si no está esperando que sea la gran potencia económica, que puede serlo Nigeria, por ejemplo, pero sí un país de medianos ingresos, de nivel de vida mediano para todos los ruandeses. Para todos los ruandeses. Su Senado tiene más mujeres que hombres. Esto yo sé para muchas personas sería muy valioso. Ellos han conseguido hacer de lado una masacre horrenda. Que se lleve a cabo el Campeonato Mundial de Ciclismo en Kigali me alegra, me satisface, me pone jubiloso y gozoso y espero que salga maravillosamente bien. Ruanda es el país más seguro de África. Por cierto, lo decía un viajero, pues estuve viendo unos programas, unos videos de gente que va a visitar Ruanda y no blancos que, como siempre, quizá te van a tratar distinto, sino de gente de Nigeria o de Kenia o de África de Sudáfrica, perdón, que hace recorridos por África. Acuérdate que África es más grande que toda Europa y toda América juntos. Y tiene mayor diversidad cultural, lingüística, étnica, genética y de todo tipo que todos los demás juntos. Y a dos de esos viajeros los vi haciendo, haciendo su reseña, son influencers, de su reseña de sus viajes a Ruanda. O sea que si se va a limpiar la imagen del país, no es necesario. El país ya ha limpiado su imagen, pero ahora hay que promoverlo, debe promoverse, no por el dictador, que, insisto, a mí me genera unas contradicciones enormes y no las he resuelto. Quien me conoce aquí y me ha oído en otras ocasiones a lo largo de estos años lo sabe, pero considero que es una manera de proyectar a Ruanda internacionalmente. Yo sigo una periódico de Ruanda, el Rwanda Times, y he tratado de acercarme a algunas personas, pero en Ruanda se habla inglés afortunadamente, de acercarme a algunas personas que me cuenten la realidad de Ruanda. No ha sido fácil, pero lo sigo intentando porque me interesa mucho el país, porque yo estaba viviendo, yo ya era un hombre de 40 años, 39 años, cuando se produjo el genocidio de Ruanda y fue aterrador. Y por cierto, aterrador el papel de la Iglesia Católica en ese acontecimiento. Entonces, estaba yo viendo si tengo aquí algo reciente de Rwanda Times, porque es un diario que tuitea y yo lo sigo. Bueno, pues esa es la historia, ya te lo digo. Gracias a Gamelín, gracias que le gustó el video de ayer, o la Verónica, o la Elvita. Ayer amanecí en Ciudad de México con los memes de la lluvia que inundó ayer la Cámara de Senadores. No me enteré, bueno, que la sequen. Que empieza la postura de Lili Telles. No sé quién es Lili Telles, no la ubico, sorry. Tuvo que recurrir a Fox News. Pues si tuvo que recurrir a Fox News, llame y alarma. ¿Por qué no recurrió a CNN, a ABC, a la BBC, al NBC, a la CBS, a la Villa, incluso a The Guardian, al Telegraph, al Washington Post, al New York Times? Recurrir a Fox News no me parece preocupante. Bueno, pues no sé, ayer. La pelea de Alito y Noroña. Bueno, la pelea de Alito y Noroña vamos a revisarla rápidamente ya que la mencionaron, porque simplemente porque lo veía yo como la continuada degradación de la política mexicana. No es en realidad tremendamente grave,
es muy, muy Hong Kong, muy Taiwán, donde se dan de manazos constantemente en el Congreso y en el Senado los representantes populares. Pero hay una cosa en México que se llama en México hay una cosa que se llama la degradación de la vida política. Es muy curioso que en ningún momento no piense que estoy hablando a favor del PRI 1.0, pero es un hecho que el PRI 1.0 mantuvo las formas dentro de lo posible. Yo me acuerdo de gente que fue provocadora. Mi muy querido amigo, no es mi amigo, pero mi conocido y respetado creador de Superbarrio, cuyo nombre por supuesto ahora es tan buen amigo mío, que no me acuerdo de él, una vez fue a provocar a Salinas con una máscara de cerdo y, y no hizo la provocación porque el PRI estaba convencido, y te lo decían los propios priistas, que la forma es fondo, que las formas en política son importantes. En política no hay nada de aleatorio. Entonces, cuando se produce algo como lo que vamos a ver ahora a continuación, pues... ¿Qué están viendo ustedes? Miren, el que está a la izquierda, ahí tirando la manita derecha, es... ¿cómo se llama? Alito, se llaman Alito, pero es Alejandro, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito Moreno, que es el presidente del PRI 1.0. El que está recibiendo el primer vamporro allí es Eduardo Fernández Noroña, a quien yo cariñosamente le digo la roña o carroña, un pseudo izquierdista, vividor, cobarde, muy cobarde, que es presidente del Senado con el Partido Revolucionario Institucional 2.0, con el PRI 2.0, que es Morena. Y ayer, a santo de que no le dio la palabra Noroña a Alito Moreno cuando se la pidió después de que cantaron el himno nacional. Alito Moreno, Alejandro Moreno, le reclamó a Noroña. Noroña le contestó y pues se dieron los manazos, los empujones siguientes. No llegó a manazos en ningún momento dado. Eso es un llegue ligeramente discreto. Por cierto, fíjense, esto es muy curioso. Es tan malo el periodismo en México como en todo el mundo. Porque el que se ha metido, que es un camarógrafo del propio Noroña, el de la camiseta verde, están afirmando. Yo leí una nota en el periódico que decía traía un trípode. Y tú dices, pues mira, los trípodes por definición llevan 3 patas. No, lo que se trae es una cámara muy, muy, muy bonita, por cierto. Quiero una, no sé para qué. Que se usa hasta arriba de una pértiga, que es un monopié. No, un monópode si quieres, pero no es un trípode. Pero sería exactamente igual. Lo empujó, él se tropezó con la mesa, cayó, luego dicen que lo pateó, no sé si lo pateó alguien, pero allí se siguen empujando, tirando manazos. Y el presidente del Senado pues emprende la retirada ante la amenaza de Dios. Ahora, Dios te mamporros, puñetazos, tortas, como le quieran ustedes decir. Eso es una puta vergüenza. Pero es el nivel al que Morena ha bajado a toda la política nacional, ¿eh? Yo creo que este descenso lo comienza en serio en forma Peña Nieto en México, ¿no? Pero aún así guarda las formas y guarda las distancias. Pero Morena no guarda ninguna forma, ¿no? Un presidente que se rasca el trasero en público, que fue López Obrador, es un presidente al que las formas le dan igual. Se confunde la honestidad, la campechanía, la bonomía con la vulgaridad, lo corriente y la falta de respeto a los demás. El Morena ha demostrado que no tiene ningún respeto por ningún disidente. Todo aquel que esté en desacuerdo con ellos, por supuesto, es un fascista de ultraderecha pro-trumpista. Ahí me incluyen a mí. Carcajéese usted. Pero esto es una degradación total. Ahora, ¿qué pasa?
ocurre este altercado que absolutamente debería avergonzar a todos los mexicanos y exigirles a los dos reparaciones y respuestas y explicaciones. Y lo que hacen luego es que anuncian que van a pedir, a levantar un acta en contra, o sea, a levantar una querella judicial en contra del senador Moreno del Partido Revolucionario Institucional 1.0 por agresiones. El camarógrafo ahora aquí aparece con un collarín, que no sé cuándo le pegaron en el cuello, y con un cabestrillo, que como me decía alguien que sabe medicina, dice, a ver, si alguien tiene jodido el cuello, pues el cabestrillo no se lo pones al cuello. Además son cabestrillos de cuando yo era pequeño, ¿no? Ahora los cabestrillos son cosas más profesionales que se cuelgan del hombro de aquí y tienes como una bolsa donde pones la mano y es mucho más cómodo que esos cabestrillos, que eran los que te hacía tu mamá con 2 vendas. Probablemente se lo hizo su mamá o la señora de la derecha, sea quien sea. Y lo más triste es esto. Alguien comentó que cuando a su tía y a su sobrina las asesinaron y las quemaron, tardó 48 horas en llegar las autoridades a levantar el acta porque no había gasolina para las autoridades. Muy morena eso, muy PRI 2.0. Pero aquí el Ministerio Público fue corriendo al Senado, que es Xicoténcatl, es donde está la sede del Senado mexicano, para tomarles declaración y poder atacar al PRI 1.0 por actuar como unos verdaderos patanes, porque Lito se comportó como un verdadero patán, que es un verdadero patán que se comporta como los patanes de el PRI 2.0, que es Morena. Todo esto es una degradación de la política donde la gente muchas veces te dice, en México igual que aquí, igual que en muchos lugares, ¿por quién voto? En Argentina estaría yo pensando que hay un momento en el que ¿por quién votas? ¿No? Aquí menos, pero yo estoy convencido que todavía vale la pena votar al PSOE. Pero en México dicen, ¿a quién voto? El problema es que nuestro propio rechazo irracional a la política y a los políticos ha hecho que toda la gente decente salga de la política. Y que solo vayan a la política bravucones, vividores, corruptos, manipuladores, narcisistas en busca del poder, borrachos de poder, gente que usa a los demás para sus propios fines sin respetarlos y sin preocuparse realmente por ellos. Se ha poblado el mundo político de gente repugnante porque se ha dicho que todos los políticos son repugnantes cuando no es cierto. Y finalmente se vuelve una profecía autocumplida. Si yo digo que todos los políticos son asquerosos, son ladrones, son corruptos, son demás, pues yo si no soy corrupto, no soy ladrón, a mí si me preocupa el bienestar de mi gente, pues no me voy a meter a la política porque tú me vas a identificar como eso. Yo no quiero ser corrupto, yo no soy mala persona, por lo tanto yo no me meto a la política. Y se ha despoblado el escenario político de gente decente, de luchadores honestos por causas sociales de las más fundamentales y de las más necesarias. Aquí hay una responsabilidad compartida que creo que debería asumirse, pero me dio mucha pena esto, es la degradación total. Da igual, Morena está trabajando para quedarse 40 años en el poder, así que Carroña podrá ser algún día presidente o alguno de sus cómplices más vergonzosos como la jueza esta que estudió derecho en ser la hermana de un tipo de Morena que actualmente es el jefe de gobierno, ¿verdad? Batres, o cualquier mamarracho de los que hoy existen para lamerle los pies al poder, porque saben que así obtendrán lo que quieren: dinero, respeto, sexo o poder. Patético. ¿Qué opina de poner impuestos a las altas pensiones? No, las pensiones ya no deben pagar impuestos. En todo caso, reduces las pensiones. Pero yo no sé dónde
Ya sé quién es, José Bendex, siempre me sales con estas. No sé quién propuso eso, dime quién propuso eso, en qué país, bajo qué condiciones te contesto. Porque es que siempre, perdón, pero es que él siempre hace preguntas de estas, de vamos a echar abrir la puerta, lanzar una granada y cerrar la puerta, y nunca da información, porque son cosas que se le van ocurriendo, o por lo menos eso parece. Ah, dice Ishe que Alito jamás había recibido tanta aprobación pública, a pesar de que la violencia no es la solución. No, la violencia no es la solución, pero una persona que ha concitado tanto odio como Noroña, no es raro que cuando alguien le toca la cara, pues le aplaudan al que le toca la cara, por mal hecho que esté que le toque la cara, evidentemente. Mauricio, ¿podrías darnos tu opinión acerca del ecologismo? ¿Cuál es tu postura respecto a la ecología y el crecimiento económico? ¿Crees que este último perjudica a la primera, como dicen algunos? No, como dicen muchos. Mira, la ecología es la ecología es la ciencia que estudia la relación entre los distintos seres vivos, los espacios que ocupan dentro de la naturaleza y las interrelaciones que tienen entre ellos, como presas, depredadores, parásitos, comensales, distribuidores de semillas, etcétera, etcétera. Eso es la ecología. El ecologismo teóricamente es la lucha por defender el medio natural. Y eso puede ser muy bueno y puede ser muy malo, depende de qué casos. Pero está copado, desafortunadamente, en gran medida, no del todo, pero en gran medida está copado por gente que andaba a la búsqueda de una causa y encontró la causa del ecologismo, y entonces absolutamente fanática. Y el ejemplo, por supuesto, es Greenpeace. El crecimiento económico puede realizarse cuidando el medio ambiente. Te voy a poner un ejemplo. Los procedimientos agrícolas que tenemos en la actualidad, aprovechando la ciencia y la tecnología, los transgénicos, los fertilizantes, la maquinaria, el conocimiento científico de la tierra y de cómo se comporta. Si antes decía rotación de cultivos y era así como muy etéreo todo, ¿no? Y hoy hay gente que te estudia la tierra y te dice, no, mira, esto tiene tales características, tiene que tratarse de esta manera para que dentro de 30 años siga siendo fértil. ¿Vale? Y esto reduce la cantidad de tierra necesaria para alimentar a todos los seres humanos. El hambre ya no está en nuestro planeta como estaba antes de la Revolución Industrial y de la Revolución Verde de Norman Borlaug. Es decir, si ahora hay hambre es generalmente porque no puedes llevar la comida a donde hay hambre. Caso Gaza, por ejemplo. Caso Sudán del Sur en varias ocasiones. Cuando no puedes llevar el alimento a donde hace falta, se produce hambruna, generalmente por cuestiones de guerra. Pero ya no hay hambrunas como aquellas que hubo en la India hasta los años 40 del siglo pasado. Porque ahora hay alimentos suficientes para todos. Quizás hay que hacer que los alimentos se puedan plantar y producir en los lugares donde más faltasen. Y para eso hace falta tecnología, ciencia, conocimiento, etcétera, etcétera. Todas las cosas que los ecologistas suelen odiar. ¿Por qué las odian? Porque consideran que la naturaleza es pura, prístina y religiosamente intocable. Y que todo lo que toque la naturaleza es malévolo y por lo tanto debe ser anulado. Todo debe ser muy natural. Te hablan mucho en contra de la química. Los productos químicos como los fertilizantes o los pesticidas son malísimos. ¿Por qué? Porque son químicos. Oye, ¿no te has enterado que tú estás hecho de productos químicos? Principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre. ¿Cuál era el potasio? Chonsp era el, el fósforo. Era el truco mnemotécnico para acordarnos de los principales elementos que nos componen a nosotros, que son químicos. No hay nada en el universo que no sea físico, que no sea un objeto y que sea químico y que no sea químico. Todos son productos químicos. Pero se ha satanizado la palabra químico
para confundirlo además con artificial y para decir que lo artificial es malo, cosa que no es cierto. Una válvula aórtica, perdón, una válvula cardíaca artificial que le salva la vida a una persona, pues es un aplauso a lo artificial, ¿no? Ah, o sea, un implante coclear que le devuelve o le da el oído a un niño que oye por primera vez, se pone a llorar. En YouTube hay montones de vídeos que puedes ver de esto, porque finalmente va a oír. Es totalmente artificial. Entonces hay una posición allí que a mí me parece bien alarmante por parte de los ecologistas radicales. Hay un ecologismo razonable, hay un ecologismo lógico, hay un ecologismo científico que busca que se aproveche al máximo la ciencia y la tecnología sin afectar dentro de lo posible el medio natural. Siempre lo vas a afectar. Si pasas caminando por un sendero en el campo, pues vas a aplastar a algún animalito. No querías, pero ahí están. Entonces, si el crecimiento económico daña en cierta medida algo en el medio ambiente, por ejemplo, si para hacer una escuela tengo que tirar algunos árboles, pues bueno, tengo que tratar de plantar esos árboles en otro lado o ver si eran árboles que son viejos y no tienen interés. Pero hay una cuestión de costo-beneficio que siempre debe equilibrarse y debe pensarse y debe analizarse, y para eso tenemos herramientas que nos dan, entre otras cosas, la ciencia y la tecnología, que los ecologistas odian. Cuando yo entrevisté al anterior presidente de Greenpeace en España, un proyecto que tuve precioso que al final nunca se hizo, tengo el equipo, la grabación en crudo allí guardada, un par de horas que estuve hablando con el anterior presidente de Greenpeace, y al final decía, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué tienen ustedes en contra de los transgénicos? Es que nosotros creemos que lo natural es mejor. ¿Tú crees? Pues es una creencia irracional y religiosa. No puedes esperar que todo el mundo funcione de acuerdo a tus creencias, ¿no? Eso es una entrevista interesante, es una pena que no. Entonces, allí me quedaré yo. Y no estoy de acuerdo en el decrecentismo porque tiene aspectos maltusianos. No, los recursos de la tierra nos están acabando. No estamos sobrepoblándonos para que los que están en los alcantilados se caigan porque los empujan los otros. No, nada de eso está pasando. Todas las experiencias, las narrativas de pánico acerca de la ecología y acerca de la vida humana y de la sobrepoblación son exageradas. Y lo que sí tenemos que actuar, por ejemplo, en este momento, más que contra otra cosa, es contra el cambio climático, porque si no va a costar muchas vidas. No se va a acabar el mundo, pero va a costar muchas vidas y va a mucho sufrimiento. Sentir una fuerte atracción sexual por personas de una raza en específico es malo. Hay gente que lo llama fetichización racial y según ellos es racista. A ver, es racista todo. Para la gente, para algunas personas que no hay que tomar en cuenta, que no hay que hacerles caso, si les hacen la cabecita, mandas para su casa, todo es racista. Yo no lo sé. Hay también cuestiones de carácter cultural. Yo conozco gente que le gustan mucho, que se siente atraído por las mujeres japonesas, por ejemplo, por cuestiones de carácter meramente cultural. Le gusta la cultura japonesa, le gusta, es otaku. Entonces, tiene ese. Yo no creo que sea nada más que la variación natural del ser humano en lo que se llama la selección sexual y punto. ¿Qué es fetichización? ¿Por qué? Porque todas las japonesas son sumisas. No, yo te presento a varias que te rompen la cara. No forzosamente es eso. Es que esta gente hace telepatía permanente, ¿no? Saben lo que tú estás pensando y por qué estás pensando. Yo creo que la atracción entre personas de aspectos diferentes siempre se ha dado, así como la atracción entre personas de aspectos iguales. Y si a ti te atrae las mujeres de piel morena, por ejemplo, de manera especial, pues disfrútalo. Si logras que alguna le atraigas tú, pues igual pueden hacer vida en común y pequeñitos que sean más morenos que tú y menos morenos que ella, por decir un caso, si fuera el caso. No, de veras viven en un mundo Disney. Y hoy vamos a hablar del mundo Disney. Desde el violentísimo Zapopan, Jalisco, Mauricio,
Pregunta, ¿está muy mal que me dé muchísima risa ver a Noroña y a Alito Moreno darse manotazos en el Senado? Es que es grave, pero jajaja. Bueno, sí es grave, pero jajaja. ¿Crees que el sistema de pensiones de reparto es viable a día de hoy a pesar del aumento de la esperanza de vida y el desplome de la natalidad? La natalidad no se está desplomando. Cálmate, Elon Musk. La natalidad no se está desplomando. Te voy a poner, a ver si lo puedo poner incluso aquí. Población del mundo en tiempo real. ¿Qué te parece eso? Bueno, no sé si lo puedo poner aquí. Voy a intentarlo. Ah, sí, mira, ahí lo tienes. Bueno, ahí quitamos el anuncio. La población mundial en este momento, 8.243.257.910, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No sé ¿ves? Si lo puedo poner aquí. Voy a intentar. ¿Ves? Tiempo real. Nacimientos este año, 86.985.485.485, 85, 89, 90, 91. Madre mía. Qué barbaridad. Pagar anuncios. ¿Ves? Que tengo aquí muchos. Muertes este año, crecimiento de la población este año. 45.997.567, 68, 69, 70, 71. No hay ningún desplome de la natalidad. Ok. Vale. 1. 2. ¿El sistema de pensiones de reparto es viable a pesar del aumento de la esperanza de vida? Sí. Pero, mira, yo sé que es lo menos, pues, es muy impopular. Yo no me he jubilado. No pienso jubilarme. Tengo 70 años. Pero no veo jubilarme de qué. Si me gusta lo que hago y no voy a ganar más jubilándome que lo que gano no jubilándome. Entonces, a la propia gente de mi partido decirle esto, no ganas concursos de popularidad. Pero hay que retrasar la edad de jubilación. En España la jubilación a los 65 es insostenible. Hay que subir a los 68, a los 69. Uf, el escándalo. A ver, y hay jubilaciones y jubilaciones, ¿ok? No es lo mismo lo que hago yo, que me la paso sentado frente a un teclado escribiendo, o frente a una cámara hablando, traduciendo, frente al mismo teclado, y que para hacer algo de ejercicio, pues trato de ir al gimnasio 3, 4 veces a la semana. No es lo mismo que gente de mi edad que se pasó años bajando a la mina todos los días 8 horas. O gente que hoy sale a pescar 2 semanas al mes. O sea, tenemos que ser razonables en ese sentido. Hay trabajos, tengo un amigo que trabaja en el metal, es un extraordinario trabajador obrero del metal, que ya lleva que si la lesión aquí, que si le falta medio dedo, que si un día se quemó. ¿Por qué? Porque aun por muy cuidadoso que seas, el ambiente en el que estás es peligroso y hay emanaciones, respiras aire caliente, respiras aire con elementos que se le añaden al acero, etcétera, etcétera. Que a él lo jubilen a los 60 me parece maravilloso y a los 58 me parece aún mejor. Que a un periodista, a una secretaria los jubilen a los 55 me parece incorrecto. Porque no es solo el tiempo de trabajo, es el tipo de trabajo que llevas. Teniendo eso en cuenta, aparte de tener eso en cuenta, yo sí creo que tenemos que retrasar las edades de jubilación porque vivimos más. Y no solo vivimos más en condiciones absolutamente maravillosas. Yo vivo muchísimo mejor que mi abuela, muchísimo mejor que mi bisabuela, ni se diga, ¿no? Y no porque algunos no hayan llegado a edades avanzadas, unas pocas personas siempre llegaban a los 90. Ay, no, la gente no se muere a los 65 porque mi abuela tenía 94. Ya, pero todas las amigas de tu abuela ya se habían muerto, pues entonces hay que entender la estadística.
pero la forma en que vivían era también más jodida. Vivían con mucha menor calidad de vida, con mucha menor movilidad, con mucha menor atención médica, con mucha peor alimentación, con mucho peor ambiente, incluso a su alrededor. La contaminación de la revolución industrial no tiene nada que ver con la que hay hoy. Entonces, yo no creo que las pensiones, y es razonable pensar que las pensiones la edad de jubilación debe retrasarse, y eso resolvería muchísimo el problema que tú tienes, que tú señalas, de viabilidad. Yo trabajé tantos años y merezco que me sigan pagando mi sueldo y me retiro, o el 80% de mi sueldo. Pero siempre hay una casuística que hay que tener en cuenta, pero sí, yo creo que es muy poco popular y me van a insultar. Digo, mi propio partido, el PSOE, no está a favor de esto, pero a mí me parece inevitable retrasar la edad de jubilación por las condiciones de vida que tenemos hoy, los mayores de 60 años, que son muy distintas de las que se tenían cuando en 1970 y tantos, 80, se creó el esquema de cómo se debe jubilar la gente, ¿no? Confirmaron a The Warning que estarán en Lollapalooza, Chile y Brasil, qué bien. Yo quiero que vengan a... Hay el que se hace aquí en Lugo, no es el derrame, Jolín. ¿Cómo se llama? Tengo un amigo que vive enfrente, es heavy. Viste como concejal del PP, pero es heavy, sí, en serio. Y vive enfrente de donde se hace este festival. Ay, en Lugo. Ah, bueno, estoy consultando más que nunca. El Resurrection, hombre, el Resurrection. Son los grandes festivales de rock pesado de España. Y yo es al que quiero que venga The Warning. Ya le dije a él que le diga a sus amigos de la organización que se las traigan. Saludos de la Ciudad de México, gracias María. Tengo entendido que son los signos zodiacales de los integrantes. Ah, mira, puede ser. Pero Leo sí te creo. Pero Ave Fénix no es un signo zodiacal, ¿eh? O sea, lo único sería este Cáncer y Leo, pero ¿estos qué son? Confírmalo, ¿no? No sé. No sabemos qué ave es. Yo siempre he pensado que es el ave Fénix, porque parecen llamas sus alas, pero búsquenlo en vez de estar especulando. Si yo pudiera lo buscaría, pero no. Si lo hubiera pensado. Tiene un par de recomendaciones de lectura para aprender y mejorar el pensamiento crítico. Sí, El mundo y sus demonios de Sagan y El relojero ciego de Richard Dawkins. Yo creo que iría por allí. Dice, dos leones representan a John Deacon y Roger Taylor, son los Leo. Un cangrejo para Brian May de Cáncer, una virgen para Freddie Mercury, que es Virgo. Sí, pero no es una, son dos. ¿Y esto qué? ¿Y este qué? El pajarraco acá. ¿Qué opina de la nueva versión de Superman? No la he visto, y si la tratan de woke es porque la van a tratar de woke los fachas siempre. Todo es woke, hasta yo, imagínate. ¿Alguna vez nos mostrarás las fotos de fuegos artificiales que tomaste hace un par de semanas? No las he procesado, fíjate. Pero sí, las tomo todos los años. Este año lo que pasa es que cambiamos de lugar. Bueno, cambio de lugar a veces. Ulises Hurtado, saludos desde Oaxaca. Enseño tus vídeos a mis alumnos. Muchas gracias. No me hagan demasiado caso. Confirmen todo lo que digo yo. Vayan a Google y averigüen si estoy diciendo la verdad o metiendo la pata. Porque meto la pata, ¿eh? Lo vamos a ver hoy. Me pillaron en una metida de pata
Y en los comentarios hablaremos de ello. Que en el Reino Unido arrastraron a Paul Laverty, guionista de Ken Loach, por llevar una camiseta de Palestina. Detengamos el genocidio. ¿Sabes algo al respecto? Han estado deteniendo a quienes traen una camiseta o un letrero que dice Acción por Palestina, afirmando que Acción por Palestina es una forma de apoyar a Hamás. No sé si lo sea, no me lo parece, pero creo que a muchos defensores de Palestina les falta decir estoy con los palestinos y estoy contra Hamás. Estoy con los palestinos y estoy contra Hamás. Estoy contra la masacre que está llevando a cabo el gobierno israelí, pero estoy a favor de que se devuelvan los rehenes que mantiene Hamás. Es decir, falta ese matiz que sin él es muy fácil acusarte, como lo hace Donald Trump constantemente, de que si tú defiendes al pueblo palestino o rechazas la brutal masacre de Israel contra el pueblo palestino, estás defendiendo a Hamás. Si no quieres que Trump y otros fascistas digan que estás haciendo eso, especifícalo. Yo lo especifico. Yo creo que el pueblo palestino está sufriendo un ataque increíble. Defiendo al pueblo palestino, pero no defiendo a Hamás. Condeno hasta lo más condenable posible las acciones del gobierno y el ejército israelí, pero deseo que los rehenes sean devueltos a sus casas vivos en Israel. Algunas personas consideran que esto es ser tibio. Así de mal están todos. La otra vez le pregunté si escuchaba a Penderecki, no, ¿por qué no le gusta? Porque no me gusta y punto. Bueno. Ok, el ave fénix simboliza el renacer de la banda a partir de sus conjuntos musicales anteriores. Eran, Brian y creo que Taylor estaba en Smile, ¿no? Creo que sí. Bueno, da igual. En fin, ahora empieza a quedar claro. Ahondar el papel de la Iglesia Católica en la masacre de Ruanda lo hacemos la próxima semana. ¿Qué te parece? Sesiones del Congreso de Argentina donde parece haber competencia de insultos. No, pero vamos a hablar un poquito de Argentina porque pues hemos llegado a lo que ya sabíamos que iba a pasar, la corrupción liberal. Los liberales suelen presentarse como una especie de adalides de la honestidad y tal y cual. Y luego a la hora que los pones en el poder, pues meten la mano en la caja del tesoro hasta el codo y los apillan. El otro día un tipo que yo considero un gran tribuno, pero un tipo muy desagradable políticamente, que es Rufián en el Congreso Español, le recordaba al PP que por Soto del Real, que es una prisión española, han pasado 88 políticos, 87 del PP y uno del PSOE. Además, cuando el PSOE tiene políticos acusados de corrupción, los echa. El PP no, los sigue cuidando y les paga el abogado y les manda mensajes de sé fuerte. A Luis Bárcenas le mandaban sé fuerte, Luis. Es decir, se solidarizan con los ladrones, mientras que el PSOE trata de echarlos, ¿no? Pero lo que ha pasado es más o menos lo siguiente. Se ha descubierto un escándalo con el dinero, a ver si me aclaro, se ha descubierto que hay una serie de sobornos y adjudicaciones fraudulentas de medicamentos para los discapacitados en Argentina. O sea, ya no es que robes, ni lo que robes, ni cuánto robes, sino a quién le robas. Si usas a los discapacitados como forma de enriquecerte, pues es un poquito más vil, ¿no? Yo siempre he dicho que robar es malo, pero si te vas a ver preciso, trata de robarle a un rico, ¿no? Le haces menos daño cuando le robas a los pobres. Y la protagonista de todo esto, los protagonistas de este escándalo de sobornos y coimas, es el círculo íntimo de Milei, incluida su hermana Karina. Karina era la medium
es medio que habla con perros muertos, con el perro muerto de Milei, que es su asesor político principal, el que le dijo que iba a ser presidente, su perro Conan. Y entonces el perro le dijo a Milei que iba a ser presidente, pues se lo había dicho Dios. Entonces Dios le habla al perro, el perro habla con la hermana de Milei, de Javier, y pues ya ella le dice a Javier, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que se han filtrado audios que revelan la corrupción con fondos destinados a personas con discapacidad. Y la gente pues, está un poco molesta, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo, un amigo mío me pasaba esto, la popularidad de Milei de junio a hoy se ha desplomado de un 50.2% a un 39,9%, un 10%, perder un 10% de popularidad es una hazaña, ¿no? Todo de golpe. Pero lo que se revela después es el estilo. Porque ayer pillaron, a ver, el Milei anda en campaña porque hay elecciones legislativas y evidentemente quiere el control del Congreso. Y entonces anda de campaña y ayer le tiraron piedras, ayer le tiraron huevos. Pero de pronto las notas decían que le habían tirado piedras, cosa que a mí me parecería gravísimo, ¿no? Tirar huevos es una forma de humillar, huevos, tomates podridos y todo esto, lo de siempre. Tirar piedras es otra cosa. Luego al rato parecía que las piedras solo se las tiraban al coche, entonces ya cambia la cosa, ¿no? Pues, pero en todo caso, bueno, se ha enfrentado a un descontento que yo no voy a aprobar ni de reprobar, simplemente digo que se ha enfrentado a ese descontento. Y ayer pasaba en una pick-up con algunos de sus allegados que parecen una banda de delincuentes, de matones, y alguien le grita corrupto, y este se voltea a gritarle al ciudadano, corruptos los tuyos, que presupone, obviamente, es un truco muy clásico. Si yo digo que Morena son los infelices, me dicen que yo soy del PRI. No, mira, los considero igual de infelices a los dos. Ah, entonces eres del PAN tampoco. ¿Ves? Y si yo estuviera en Argentina, no estaría ni con los peronistas, ni con Milei. Estaría en un lugar donde la corrupción me molesta, sea de Kirchner o sea de Milei. Pero oírlo es vergonzoso. Hablamos de la degradación de la política. Un presidente enloquecido, enfebrecido, gritándole a un ciudadano, insultándolo. Es como Donald Trump pidiendo que saquen gente de sus mítines, ¿no? Es la vulgarización de aquello que debería ser lo más sagrado en lo civil, que es el poder político representativo por la vía del voto de los deseos, anhelos, convicciones, ideales, principios de los ciudadanos que depositamos nuestro voto en una urna a fin de tener una representación política y una voz en la toma de decisiones que nos afectan a todos. Esto es una vergüenza enorme. Mientras tanto, el tipo de junto, con estos gestos de prepotencia que implican la violencia física sin expresarla, que es lo mismo que decíamos hace unos días, ¿no? Cuando estaban los de unos pseudo desocupas mostrando, mira, te voy a dar, y te voy a dar. Que es una bajeza increíble, ¿no? Yo alguna vez me ha pasado que te voy a pegar y digo, por favor, pégame, vas a acabar en la cárcel, chico. Hay que saber que tú no voy a meter las manos para evitar que me des, pero no te voy a dar. Porque ese tipo de amenazas en ciertos espacios valen, pero en otros espacios, sobre todo en los espacios de la política y cuando hay público, no valen. Pero es vergonzoso, es enormemente vergonzoso esa actitud de barra brava en la que ha acabado la política argentina
Y la corrupción de los liberales, de Milei, es como la corrupción de Ayuso y de toda la gente que en el PP ha metido la mano hasta donde ha podido, y del PAN, que en los años en que el PAN se presentaba como ay, finalmente ha llegado la honestidad y la limpieza al gobierno en México, no, resultaba que eran las mismas basura, porque su compromiso con la ciudadanía era exactamente el mismo que el del PRI, ninguno. Y tenemos que aprender a reconocerlo. Creo que tenemos que aprender a reconocerlo. Ah, no sé quién es Kumamoto. En África se está extinguiendo metódicamente la población cristiana. ¿Qué piensa usted de eso? Que no es cierto. No es cierto. Hay países totalmente católicos en África. Hay países cristianos. De hecho, es que ¿de dónde sacas eso? Mauro, que no somos tocayos. Yo soy Mauricio, tú eres Mauro. Son nombres distintos, tan distintos como Antonio y Antolín. Bien. Dicho eso, dame tus datos. Dame tus datos. Sé que hay, dice, al menos 3 lugares de comida peruana en Gijón. ¿Has tenido oportunidad de visitar alguno? Sí. Me comí un ceviche y un cerdo algo el otro día en uno de los restaurantes peruanos aquí en Gijón. Magnífico. No me acuerdo cómo se llamaba el plato, pero un plato maravilloso. Eso sí, lo voy a volver a pedir porque quedamos en volver. Sí, a mí me gusta mucho. Fíjate que me gusta más la música, la comida peruana que la Nikkei. Y hay un lugar en Nikkei, no aquí en Gijón, pero sí en Avilés. Y a comer me gusta, no está nada mal, pero no me entusiasma. Y a mí me gusta la comida que me entusiasme, ¿no? Toda la comida mexicana me entusiasman las enchiladas verdes, por ejemplo. Pero sí he tenido oportunidad de visitar. Lo acaban de abrir hace poco en una de las principales calles de hostelería y diversión nocturna y se come muy bien, muy bien. Claudio Omar, ¿cuál es su opinión sobre las paternidades inflexibles que no sé qué son? Si me lo explicas. ¿Puedes definir ontología y epistemología? No, pregúntale a un filósofo. No lo va a poder hacer, pero por lo menos te diviertes viéndolo hacerse lío. Desde California, Clara Sánchez, hola. ¿Regalarle muñecas o cocinas de juguete a las niñas es una forma de sexismo? Si ella lo quiere, no. Y si se lo das a un niño y él lo quiere, no. El error es luego decir que como el niño quiere jugar con cocinitas, pues entonces seguramente es transexual. No, no lo es. No forzosamente lo es. Simplemente es un niño que a lo mejor quiere ser chef. O tiene una identidad sexual que es la suya. Se ha hecho mucho daño en ese sentido al usar los estereotipos de género que se supone que el feminismo lucha contra ellos y usarlos para identificar transexuales. Si a una niña le gusta el fútbol es transexual. Pues no creo, ¿no? No forzosamente, pero te lo dicen algunos de los expertos hijos de Judith Butler. Dices, no, mira, y te puedo dar casos que yo conozco, por ejemplo, en el baloncesto femenino. Caitlin Clark jugaba fútbol, juega baloncesto, jugaba con sus hermanos, luchaba por ganarle a sus hermanos. Es una golfista excepcional, es una atleta completísima. Y no es transexual, está con su novio muy contenta. Sophie Cunningham, que llegó a ser pateadora de un equipo de fútbol americano colegial. No de un equipo de fútbol americano de chicas, no. El equipo de su universidad y el pateador era la pateadora, era Sophie. El que te gusten cosas que se atribuyen socialmente a otro sexo, no tiene por qué tener un significado. Como tampoco el que te gusten las que te gustan a ti, ¿no? Yo creo que, o sea, los que les gustan estadísticamente de manera más frecuente a los de tu sexo. Pistolas. Sí, mi hijo no quiere casi
casi no ha querido jugar con pistolas. Bueno, juega mata-mata, pero es otra cosa. Pero vamos, a lo que me refiero es que los estereotipos de género son estereotipos sociales, que pueden tener cierta validez estadística, pero no tienen validez casuística en cada caso. Y que hay que rechazar tanto esa tontería de regalarle a una niña algo que quiere y decir que es sexista, es tan absurdo como que si lo que quiere es, no sé, un ferrocarril a escala, ya es un niño. No, es una niña a la que le gustan los ferrocarriles a escala, o los avioncitos, qué sé yo. Los estereotipos son eso, estereotipos sociales. ¿No podrías cobrar tu pensión y seguir trabajando? No, precisamente se trata de que te retiras, te retiras. Creo que hay formas para seguir trabajando con media pensión y demás, pero no he mostrado interés y francamente no me preocupa por eso. Yo trabajo jornadas de 11 horas al día, 8 días a la semana. No, los 7 días a la semana. Entonces no tengo tiempo de eso, la verdad, no lo he visto. Conozco a varias personas de mi alrededor que viven en España y solo viven del paro. Preséntamelo. El paro no puedes vivir más de 2 años. Y tienes que cumplir una serie de requisitos de haber estado empleado bajo ciertas condiciones para poder pedir el paro. Ese es un cuento de Vox y de Desocupa y de toda esta gente. Gente que solo vive del paro. No es cierto. No es cierto. El paro es un seguro de desempleo que tiene una duración, que tiene unos requisitos para que te lo concedan y tiene una duración determinada al cabo de la cual se te acabó. Y si no consigues empleo, te buscas la vida. Pero no digas eso. León, no seas quien seas. Quítate las gafas, pon tu nombre completo y da tu carita, anda. Que no te vas a morir. ¿Le gusta la WWE o el wrestling o la lucha libre en general? No. Me gustó hace unos años en México, ¿no? Incluso mi jefe de patrulla, el Socorro Alpino de México, había sido luchador. Pero luego la lucha libre en México la tomó por asalto Televisa. Y luego la WWE, ni hablar, ¿no? O WWE. Estuve traduciendo la revista de la World Wrestling Federation, de la F, durante como 2 años. Aquí la traducía y la publicaba una empresa por aquí. No. Hay preguntas, francamente, Luis Enrique, que opino que es una tontería y todo lo que opino que es una tontería. Si no te contesto es porque creo que es una tontería. No, tontería. Juan Gabriel, me parece una basura, nunca me gustó su música. Que le haya gustado a mucha gente me parece muy bien, no tengo nada que opinar al respecto. Algo sobre los incendios que han arrasado buena parte de España. No han arrasado buena parte de España, han arrasado algunas zonas de España, muy dramático, no hay nada que decir. El Partido Popular los ha usado para tratar de tirar al gobierno y el Partido Socialista en el gobierno ha estado tratando de gestionarlos con buen éxito en general, ¿no? Presidente de mi comunidad en concreto ha estado presente en muchos puestos de mando y tanto el consejero como la vicepresidenta han estado constantemente presentes en los lugares donde se combaten los incendios. Se han hecho todos los esfuerzos del mundo y luego la derecha pues, está haciendo lo que hace, ¿no? La derecha hace cosas como, a ver si encuentro esto que había pasado, alguien que realmente me dejó absolutamente enloquecido. Era, ay, la subdirectora o la segunda responsable del ABC, que es un periódico de la derecha más triste además, de la derecha más rastrera, preguntaba por qué la UME, que es la encargada de las emergencias, no había llamado al ejército. ¿Por qué se estaba haciendo de lado a la secretaria, a la ministra de Defensa? Porque la ministra de Defensa es mujer, además es una excelente ministra.
Porque claro, la UME había hecho a un lado al ejército, porque se burla de los militares. Pero, señora, UME significa Unidad Militar de Emergencias. Es del ejército, es parte del ejército. El ejército está allí cuando está la UME. Usted no sabe ni siquiera de qué está hablando, solo quiere echarle mierda al gobierno. Y es a lo que se han dedicado. Por cierto, de una manera vergonzosa, creo que han quedado enormemente mal, como pocas veces mal, los peperos con este tema de las... Porque tenemos casos como estos. Mira, Pepe y Vox dijeron no a reforzar la lucha contra el fuego en Castilla y León. ¿Cuándo? Cuando se estaba tratando de prevenir incendios. No ahora, sino cuando se trabajaba por prevenir incendios. Pepe y Vox se rechazaron, suprimieron la unidad de emergencias de Valencia. Sí, la misma Valencia que sufrió la Dana. Suprimen la unidad de emergencias de Valencia y el dinero se lo dan a los toros. Es que, en serio, este tipo de cosas que hemos estado viendo, aquí lo tengo, el de esta mujer, es que es verdaderamente espectacular. Dice Ana Sánchez, que es la segunda de a bordo en el ABC. ¿Por qué la UME no pidió ayuda al ejército? No desplegar a las Fuerzas Armadas en los incendios solo puede responder al cálculo político. Robles, la ministra Robles, que es la ministra de Defensa, pretende borrar años de historia del ejército ayudando en la extinción de incendios. Robles está al mando de la unidad militar de emergencias que está cometiendo los incendios. Esos señores que dice UME allá atrás en el mono, en el uniforme, dice unidad militar de emergencias. Es una de las vergüenzas que no les importa ya hacer a la ultraderecha española, de verdad. Es muy, muy patético. Y hablando de vergüenzas de la ultraderecha, fíjense, voy a hablar de algo de lo que quería tocar hoy, porque me resultó muy doloroso. Hubo un tiroteo en Minneapolis, no es raro, en Estados Unidos, esto es constante. A las razones por las que cuando me dicen, ¿y tú te irías a ir a Estados Unidos? No. ¿Por qué? Porque me gusta ver a mi hijo salir a la escuela y luego volver, o sea, saber que vuelve. No vivir preocupado porque le toque en la lotería absurda del armamento estadounidense, que le toque que su escuela sea el escenario de un tiroteo. En este caso se ocurrió un tiroteo aterrador en la ciudad de Minneapolis, donde un sujeto armado hasta los dientes atacó la iglesia de una escuela católica. En esa iglesia estaba llevándose a cabo una misa de la escuela católica donde había niños yendo a misa. Y por lo menos hasta donde se atacó, bloqueó la puerta para que no pudieran salir y por los vitrales y las vidrieras estuvo atacando, estuvo disparando, mató al menos a 2 o 3 niños y luego se suicidó. De esto es triste decir que es normal en Estados Unidos, ¿no? Lo que ocurrió, sin embargo, fue lo siguiente, y esto es lo más alarmante. Esto es parte de un video que él publicó, yo vi completo, que grabó el día anterior a su ataque. Todo lo que ven ustedes ahí son cargadores, atrás hay una escopeta y el de atrás es un rifle de asalto, a la derecha hay armas, es una Glock automática, tenía además un revólver de 6 tiros, tiene bombas de humo. Bueno, las primeras cosas que yo leo en Twitter, que por supuesto Twitter hoy es el mundo de la ultraderecha, el fascismo y el neonazismo, ¿no? Hay que detener la violencia de los transexuales. Me quedé yo como... parece que no parece. El atacante es un transexual. Es decir, es una mujer que nació hombre, que hizo su transición cuando era todavía niño. Es un hombre de 20 y pocos, una mujer una mujer transexual de pocos años, de 20 y pocos años, que estuvo planeando esto largamente.
que dejó dicen que es un manifiesto, no creo que sea un manifiesto, dejó una libreta con sus cosas como esto: Sick Fuck, Murderers, Villain, asesino, villano, un pene allí, una calavera. Es el tipo de cosas que tú los ves y dices, pues esto es de alguien que no está bien de la cabeza, ¿no? No está, y luego escribía mucho en ruso, que no sé qué sea. Pero como era transexual, aquellos que odian a los transexuales se lanzan a decir: hay que detener la violencia transexual en los Estados Unidos. ¿Cuánta violencia transexual hay? Es ninguna. Y por supuesto, en este caso, su transexualidad no tiene absolutamente nada que ver con una persona profundamente enferma, como lo podemos ver después. Pero en todo lo que tiene dibujado en sus cargadores y en sus armas y demás, encontré lo siguiente: Heisenberg, el de Breaking Bad, matar a Trump. Muchos dijeron, ya ven, este era un hombre una mujer transexual de izquierda que quería matar a Trump. Detengamos la violencia de los demócratas. Decía en un lado, patrocinado por BlackRock, ¿ves? Es de izquierda total. Israel debe caer. No, entonces es de nazi. Jesús tiene una fotografía de Jesucristo, una imagen de Jesucristo en un blanco de tiro que tenía. Tenía frases en ruso y una camiseta de la FSB, que es la seguridad rusa, la heredera de la KGB. Por todos lados tenía nombres de tiradores en masacres escolares. Auvinen, que fue el asesino en Yoquela; Lanza, el que atacó Sandy Hook; Rostiakov, de la escuela Kerch de Crimea; Whitman, que se subió a la torre de la Universidad de Texas; Lepin, que fue el asesino de la escuela politécnica en Canadá; Holmes, en el Teatro Aurora. Para los niños, decía en una de las armas: patea a un speak. Speak es por el speak Spanish. O sea, un speak es una forma degradante de hablar, de decir a los mexicanos o a los latinoamericanos en general, a los hispanoparlantes. Kick a speak, patea a un hispano. Bueno, entonces el señor era del orgullo blanco, ¿no? Pero también en las bombas de humo que tenía, les escribió gas para los judíos, lancen bombas nucleares a la India, liberen la lista, se supone la lista de Epstein, Israel debe caer. Luego tenía la frase Baruch Kassad, que son las hachas de los enanos, eso es de Tolkien. La humanidad está sobrevalorada. Gracias a Dios por Breivik. Breivik es el nazi que en Noruega asesinó a decenas de jóvenes socialistas por el delito de ser precisamente socialistas, del Partido Socialista. Maten a los pedófilos. Luego los nombres de otros asesinos, como el de la sinagoga de Pittsburgh, el del tiroteo contra una escuela católica en Wisconsin, otro, el que atacó a las mezquitas en Nueva Zelanda, una cruz de hierro, la frase 6 millones no fue suficiente, que es una frase nazi muy común, que los 6 millones de judíos asesinados no fueron suficientes. El cacao mental, la empanada mental que tiene este personaje es evidente para cualquiera sin necesidad de haber estudiado psiquiatría, creo yo, ¿no? Es decir, el tipo anda en un mundo donde suma todo aquello que sea violencia y odio sin ninguna ideología, ¿no? O con todas a la vez. No, cuando tienes todas a la vez no tienes ninguna. Pero lo que me preocupa y lo que me alarma y lo que me parece importante señalar en términos del pensamiento crítico, que se supone que es lo que defendemos en este lugar, en este canal, en este espacio, es cómo puedes tomar cualquier frase y sacarla del vídeo donde está allí, porque él va mostrando en el vídeo de una manera siniestra y mientras se ríe un poco enloquecido, o sea, de veras como una caricatura de sujeto esquizofrénico, psicótico, totalmente presa de sus delirios. Va levantando y enseñando cada uno de los cargadores, cada una de las armas, cada una de las bombas de humo. Termina con una navaja, que es con aquel arsenal. La navaja es un poco ya para qué.
Incluso cuando saca el revólver dice, este es para mí, parece que es con el que se suicidó. Pero cualquiera de nosotros, espero que de nosotros no, pero cualquier persona que desee modificar esto, que desee aprovecharlo, manipularlo, puede aprovecharlo y manipularlo seleccionando una frase para atribuirle a él una ideología determinada cuando es claro que no tiene ninguna. Me parece un ejemplo sólido de lo que llamamos desinformación o ininformación. Voy a llamarlo ininformación. La ininformación es aquella que te da un trozo de la realidad y te pide que tomes posición y te empuja tu opinión hacia un lado determinado con solo esa cosa. Mira, Hamás atacó a Israel el 7 de octubre de manera brutal, asesinó a varios, mil y tantas personas, secuestró a otros, violó, decapitó, hizo horrores tremendos contra gente totalmente inocente, civiles que no estaban armados, que estaban algunos en un festival de música. Y esa es toda la información que te dan, entonces sí, Hamás muy mal. Y los palestinos no deberían estar apoyando a Hamás. Israel entró y se defendió. Oye, pues es razonable que Israel entrara y se defendiera. Ahora aumenta la información. Sí, Israel entró y empezó a volar las casas de los palestinos, a volar hospitales, afirmando que los túneles del Hamas estaban allí, pero como que hay otras formas de atacar los túneles de Hamas que no sean bombardeando todo el hospital, que está lleno de pacientes, y ha ido destruyendo ciudades a lo largo de la franja de Gaza, matado a más de 20.000 personas, muchísimos de ellos niños, la gran mayoría de ellos absolutamente civiles inocentes. Tú empiezas a decir, bueno, pues sí, una cosa estuvo mal y la otra está igual de mal. Y entonces dices, bueno, sí, pero los palestinos votaron por Hamás. Y dices, bueno, no, si votaron por Hamás, entonces que lo traguen. Dices, no, espera, pero es que votaron por Hamás en 2015 y luego no ha vuelto a haber elecciones y jamás había prometido ya detener su acción militar como parte de las promesas que hizo para ganar el voto, y una vez que alcanzó el poder se apoderó de él, no lo ha querido soltar. Bueno, entonces eso ya es otro matiz. Y así, conforme aumentas la información hasta tener un panorama completo, puedes generarte una opinión que sea por lo menos sólida en términos de la información de la información que existe, de la que hay disponible. Pero cuando solo seleccionas un trocito, se ha hecho con Ucrania. El batallón Azov es de nazis. Sí, unos nazis organizaron el batallón Azov en 2014, pero pues esto ya no es así. Pero es que hay nazis sí, hay nazis. Y hay nazis en Georgia, y hay nazis en Moldavia, hay nazis en España, y hay muchos nazis en Rusia. Tantos que tienen un grupo, tuvieron un grupo de mercenarios que se llamaba Wagner, por la música de Wagner, porque era la que le gustaba a Hitler, ¿no? Cosas así. Y cuando te vas a hacer una composición con toda la información completa, tienes una visión más clara de la realidad. Muchos no quieren que tengas esa visión amplia de la realidad. Se dedican a darte ininformación o desinformación, que es contarte lo opuesto a lo que realmente ocurrió, o a directamente a mentirte y a tratar de que tomes posición con base en información insuficiente. No les hagas caso, porque comprometes tu capacidad de pensar. ¿Qué más dice? Una pregunta, ¿qué lugar de España es mejor para emigrar? Me refiero en seguridad laboral y menos discriminación por ser latino. En ningún lado hay discriminación. O sea, hay discriminación por ser latino en ciertos barrios marginales, pero no creo que haya un problema de discriminación por ser latino, ¿no? Seguridad, es un país enormemente seguro, España. Es un país enormemente seguro. Y en lo laboral, pues, ahí sí no sé dónde haya trabajo, depende de qué trabajas, porque si trabajas en la construcción, yo siento que vas a tener más facilidad en las grandes ciudades, Valencia, Barcelona, Madrid, pero si eres desarrollador, a lo mejor vas a poder estar en un lugar como el centro tecnológico que tenemos aquí en Gijón, donde hay empresas tecnológicas que ni sabía yo que estaban allí,
que hace un trabajo de desarrollo tecnológico importantísimo. Fue una idea de los socialistas ese centro, ese polo de desarrollo tecnológico, por cierto, parque tecnológico. Entonces, depende, pero en general, España es un sitio, yo creo que es muy, muy habitable en general, ¿no? Preocúpate más por el clima. Si no te gusta el calor, no vayas de Madrid para abajo. Ven para el norte. Si odias el frío, no vengas para el norte. Tira para Granada y para Madrid. Ahora están a 45 grados. Estuvieron estos días en Madrid. Está una cosa maravillosa. Podías freír un huevo en la acera. Pero en general es habitable y la gente en general es bastante aceptable. Siempre hay un tonto, pero los vas a encontrar en todo el mundo. No creo. Tony Luis, ahí me habían preguntado, pero lo voy a repetir. ¿Ya aclaraste la pena de muerte? ¿Algún comentario sobre las penas de trabajo forzado? Sí, son tortura. Las penas de trabajo forzado son tortura. Es trabajo esclavo. Es el trabajo que usaba Hitler para su esfuerzo de guerra. Tú puedes decir a la gente que si trabaja, tiene beneficios penales. Por ejemplo, hay lugares donde 2 días de trabajo te reducen un día de pena. Tú puedes dar la oportunidad de trabajar, la oportunidad incluso de ganar un pequeñísimo sueldo trabajando dentro de la prisión, lo cual además le da un poco de sentido a tu vida, más que estar mirando paredes. Pero los trabajos forzados son una forma de tortura. Y no creo que deba ser ni siquiera considerado. Juan José Cubría, su programa es fantástico, mi más sincera admiración, le mando un abrazo, gracias. No eres Cubría, mi Cubría, ¿no? No, será Jorge Cubría, perdón. Jorge Cubría, escritor y académico de la ciencia ficción. Pues muchas gracias, Juan José. Te apellidas como un sujeto al que yo le tengo un gran respeto. Gracias a Miguel Pena por el superchat. Saludos desde Maryland. Qué pena que no va a poder ir a Estados Unidos, hombre. No sé ni siquiera qué es el derecho natural, creo que es un invento. Entonces no contesto Guillermo Robledo. Todas esas armas las ha comprado legalmente. ¿Yo qué voy a saber? Búscalo en Google, ma. ¿Era de ultraderecha ese asesino? No creo que sea una persona que tenga una ideología. Su mamá trabajaba en esta escuela, por cierto, se acababa de retirar y era muy apreciada y muy querida. Le hicieron una fiesta de despedida. Ay, fue muy útil y era tan buena y tan mona. Siempre no se dio cuenta de lo que tenía en casa y eso es grave. Pues no que Ucrania mataba a rusos en Donbass, don Mauricio, no, solo cuando los atacaron. Cuando entraron los rusos en el Donbass en 2014 como reacción de Putin al hecho de que echaran a su títere porque quieren todavía hasta hoy los ucranianos ser europeos, pues a partir de ahí sí mata a rusos, pero solo los que entran por la frontera, ¿no? Fue un invento de Putin, como el invento del ataque contra los alemanes en los Sudetes que utilizó Hitler para hacerse precisamente con los Sudetes en Checoslovaquia. Es un viejo truco. ¿La libertad de expresión protege a los que hacen daño público como grafitis? No. Es que en mi pueblo fue lleno de eso y el Teatro Arriaga, no. La libertad de expresión es la libertad verbal. La libertad de expresión escrita se establece en las hojas de papel, pero si quieres pintar las calles o las paredes de otras personas, entra allí en función algo que es el respeto a la propiedad privada y el derecho a no afectar, el derecho que tienen las personas de que no pintes en sus cosas, sea su pared, su mochila, su zapato, su coche o su gato. No puedes hacerlo. No, ¿quieres expresarte? Sí. Tienes derecho a expresarte, pero no tienes derecho a expresarte según cierto medio. Y uno de ellos es el graffiti. Por eso, ahora tenemos dos tipos de grafiteros, ¿no? Los que trabajan clandestinamente y los que trabajan ya formalmente porque resulta que son tan buenos que se les paga por hacerlo, ¿no? Yo tengo aquí un graffiti en la cortina de acero, la persiana de acero de este estudio, porque
Esa persiana, por ejemplo, no se había bajado en años. La bajé y vi que era gris. Dije, la dejo aquí y no pasa una semana que alguno de los tarados que se cree grafitero, porque no lo es, solo tiene una firma y solo sabe hacer una firma y la hace por todos lados, venga y me firme la persiana, ¿no? Y no quiero. Y hay algunas tonterías por aquí en el barrio, suficientes como para saber que hay un imbécil con una lata de aerosol negro por allí, ¿no? Entonces contraté a un grafitero de aquí. Por 200 euros estuvo todo un día pintando. El rey va desnudo con una corona y unas... eh, aquí afuera. ¿Por qué? Porque yo sé que nadie va a firmar encima de un grafiti. El respeto entre grafiteros y la cortesía entre grafiteros es importante. Sobre todo, si va a firmar encima de un grafiti, saben quién es él. En la comunidad grafitera se sabe quién es de quién es cada firma. Entonces, pues hasta le pueden sacudir un poco las muelas. Entonces, llevo 3 años aquí. En esos 3 años nadie se ha atrevido a firmar ni a tocar echar un poquito de aerosol en la obra del grafitero que puso allí El rey va desnudo. No, no es cierto que siempre se le crea a la supuesta víctima de abuso sexual. Es una falsedad, es una mentira, es una equivocación, es una exageración de la ultraderecha, Juan González. No, no siempre se le crea a la supuesta víctima. No siempre. Se parte de la base siempre de que quien acusa probablemente tiene causa real, pero no siempre se le cree a ciegas. Siempre se investiga, siempre se investiga. Si no, no habría casos en los que se descubra que hay acusaciones falsas. Pocas, pero las hay. Ah, ¿por qué el futuro se siente tan desesperanzador? No tengo idea. Yo me lo veo encantado. Yo lo veo encantado de la vida. Sep, hace unos días escuché a un activista canábico mencionar que el cannabis es uno de los 3 grandes cultivos que permitieron el desarrollo de la civilización. ¿Considera que es tanta su relevancia? No, considero que está fumando demasiado. ¿De dónde saca eso? Ni siquiera está extendido el cannabis. El permite el desarrollo de la civilización es el trigo, el arroz y el maíz. El cannabis es una cosa menor hasta bien avanzada la civilización, por favor. Eh, el trigo, el maíz y la caña de azúcar, no, el arroz, Albita, el arroz. Bueno, ¿qué quiero decir yo con vivir una peli de Disney? Miren, la semana pasada dije un par de veces que había gente que tenía una visión Disney de la realidad que me parece enormemente peligrosa. Es una forma de referirme a la conspiranoia sin usar la palabra conspiranoia. ¿Por qué? Es ver el mundo como resultado de la operación de personajes malévolos con poderes extraordinarios que lo controlan todo. Es decir, donde un incendio no puede ocurrir porque hubo un descuido, porque hubo calor, porque hay sequedad, porque la yesca se enciende sola bajo ciertas condiciones, como lo hemos visto en todo el mundo todos los años en la época de incendios forestales. Pero la gente no acepta eso, quiere un culpable. Llovió mucho, ¿quién es el culpable? Cayó un relámpago y me rompió mi árbol. ¿Quién es el culpable? Buscan culpables. Es una visión Disney que yo caracterizo así. Mire, ¿quién tiene la culpa? ¿Por qué le pasó todo lo que le pasó a Blancanieves? Porque había una bruja mala. Y a la Sirenita, porque había otra bruja mala. Y a la Cenicienta, porque su madrastra era mala. Y a la Bella Durmiente, porque hay otra bruja mala. Y Peter Pan, pues todas sus broncas eran por Capitán Garfio, pues si no vivía en el paraíso. Y Aladino, pues tenía Jabar, se llamaba, ¿no? Creo yo. Y al pobre de Simba, claro, Scar. Es decir, principalmente por la línea de arriba,
hay mucha gente que tiene una tendencia idiota a sentirse una princesita Disney y a sentir que todo cuanto ocurre es la operación de una bruja mala. El gobierno, el capitalismo, el feminismo, el machismo y el patriarcado. La química, las farmacéuticas, BlackRock, Estados Unidos, los comunistas. Es decir, tiene que haber en su estrechísima visión del mundo de princesitas Disney, tiene que haber un villano que es el culpable de lo que nos pasa. No nos pueden pasar las cosas ni por error nuestro, ni nos pueden pasar cosas porque pasan, porque hay cosas que pasan porque pasan. Venía yo caminando y me cayó un asteroide. Es que el sistema de prevención de asteroides del gobierno está mal porque el ministro es de izquierda, no de derecha. No, hay cosas que no tienen una bruja mala que las esté controlando. El simplismo de fingirse una princesita Disney, y los de abajo a su manera son princesitas Disney los tres, te lleva a no entender el mundo que te rodea, a asumir explicaciones simplistas y a aceptar cualquier conspiranoia que te venga a ofrecer el tarado de turno o el manipulador de turno. ¿Por qué hay incendios? Porque el PSOE no hace lo que debe. No, mira, hay incendios porque hay incendios. ¿Se hizo toda la prevención que se podía? Pues sí, pero el PP la impidió, entonces ya no es culpa del PSOE. Cuidado, es del PP. Pero bueno, en otros lugares se hizo toda la prevención que se pudo y sin embargo se produce el incendio. ¿Cómo puedes poner todos los vigías, todos los cuidadores en las playas para evitar que la gente se ahogue y alguien eventualmente se ahoga? No puedes prever todas las incidencias y eventualidades que se desarrollan en el planeta. Bueno, hay que entender las causalidades antes de atribuirle todo a la bruja mala. Y mucha gente vive solamente de atribuirle todo a la bruja mala. Greta Thunberg es una princesita Disney. Claro, sí, la gente no quiere hacer las cosas, pues son malos. No hay una serie de circunstancias, de elementos, de asuntos, de datos que te indiquen por qué las cosas no están avanzando a la velocidad que querríamos que pasen. Entre otras cosas porque algunos son tontos más que malos. No, es que son malos. Hasta se puede enojar contra ellos y hacer berrinche. Feijóo es la Bella Durmiente, ¿no? Todo lo que pasa en España es culpa del PSOE. Oye, se murió mi gato. Claro, el PSOE es que el sistema de prevención de gatos que debería haber ya puesto en acción no lo ha hecho. Es una visión infantil, tonta, irracional y muy, muy, muy peligrosa. Y eso es lo que quería decir cuando en lo sucesivo hable yo de tener una visión Disney del mundo, me refiero pues precisamente a esto. Juan Magno, ¿qué opina del concepto cristiano cultural? Yo soy ateo y lo uso para no ir a trabajar los días de fiesta religiosos. No, eso no es un cristiano cultural, es que no se trabaja esos días de fiesta. Si se trabaja, se sigue trabajando. No, mira, cristiano cultural han dicho muchos que es porque creen que nuestra realidad actual es producto de los valores cristianos. No es cierto. Lo he dicho muchas veces, pero con gusto te lo repito en resumido. Los valores cristianos exigen la sumisión de la mujer. Lea ¿cómo se llama? Pablo. Las epístolas de San Pablo explican todo lo que cuán sumisa debe ser la mujer. La igualdad de la mujer que hoy estamos viviendo no es un valor cristiano, es un valor anticristiano. El cristianismo defiende la esclavitud. Lea Pablo y lee todo el Antiguo Testamento. Nosotros hemos abolido
la esclavitud en muchísimos países, sobre todo en los europeos. Esos son valores anticristianos. El cristianismo y la Biblia condenan la homosexualidad. Nosotros somos tolerantes porque nos hemos dado cuenta que la homosexualidad ni es un pecado, ni es una enfermedad, ni es nada malo. Es una forma de ser perfectamente válida y si mientras no molestes a nadie, es perfectamente aceptable. Y además tenemos amigos, lo hemos descubierto ahora. Teníamos amigos, primos, hermanos que eran gay y no lo sabíamos. La tolerancia a la diversidad sexual es un valor anticristiano. El cristianismo te dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es antidemocrático, siempre defendió a los emperadores, nombró a los emperadores, coronó a los emperadores, sostuvo la brutalidad de los emperadores por encima de los pueblos. La democracia es un valor anticristiano. La democracia es un valor anticristiano. El cristianismo, por supuesto, exigía la preeminencia de la iglesia por encima de todas las demás, exigía la religión oficial y te decía, no, ¿cómo era? No hay salvación sin la iglesia. Nulla salus, no me acuerdo cómo es, mi latín es pésimo. No hay salvación sin la iglesia. El laicismo y la separación iglesia-estado, que es un gran valor de la actualidad, es un valor anticristiano. El cristianismo no solo promueve la guerra, sino que justifica la guerra y léete todo el rollo que se echa sobre la guerra justa a San Agustín. Y nosotros creemos que debemos acabar con las guerras y fomentar la paz. Y ese es un valor anticristiano. Los valores cristianos de los que te vienen a hablar gente con la cabeza llena de basura como Abascal son valores anticristianos. Los verdaderos valores cristianos nos tendrían viviendo como en el medievo. Si los respetáramos, si los mantuviéramos, si los recuperáramos. Yo creo que es mala idea. No sé qué piensas tú. Y bueno, quería hablar de otra cosa antes de que se haga más tarde, porque esto sí. Hacía tiempo que no teníamos estas crónicas, las crónicas de la inteligencia artificial. Estas son las escalofriantes crónicas de la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy aquí haciéndome un lío. Fíjense ustedes lo que pasó. El otro día fui a conversar con ChatGPT 5. Ya es ChatGPT 5, cambiará el mundo. No, si van, son suavecitos, son modestitos. Bueno, fui a conversar con ChatGPT 5 para ver qué me decía respecto a ciertas cosas. Ahora vamos a llegar a eso. Simplemente se les adelanto que hubo un diálogo interesante con ChatGPT, del que vamos a hablar después. Pero antes, resultó que Grok, que no es ChatGPT, ChatGPT es de OpenAI y Grok es la de Elon Musketa. Bueno, pues estuvo haciendo el cargo gordo a los fascistas españoles. Resulta que esta persona, que es crítica full, publicó esta fotografía con el comentario: con Franco vivíamos mejor. Y se soltó todo el fachorraje, la fachósfera de esta España pobre y la que está metida en Twitter. Dijo que no, eso no era. ¿Cómo iba a ser esto España? España, la Españísima, España una grande y fuerte. ¿Cómo iba a ser esto? Bueno, el escándalo fue absolutamente mayúsculo. Y entonces alguien decidió, esta estupidez que ahora se hace, le fue a preguntar a Grok. Y Grok contestó esto. Voy a servir Coca-Cola mientras les cuento. La foto es de Walker Evans, tomada en 1936 en Hale County, Alabama, Estados Unidos. Muestra a la familia Burroughs, a parceros de la Gran Depresión. No es de la era de Franco en España. Fachar Trump Putin. Imagínense qué
¿Qué clase de I tenemos para que sea facha R Trump Putin? Gracias, y este comentario de Grok se difundió por toda la fachósfera de inmediato, acusando, por supuesto, a Crítica Full de falsear la realidad de la hermosa época que se vivió con Franco, hombre. Afortunadamente, gente inteligente, RPM, concretamente Ropamuig, y les recomiendo que lean el tweet, el hilo completo, Ropamuig 37, dijo, no, esta es la foto de los Burroughs. Es de la colección del Museo Metropolitano de los Estados Unidos. La otra pertenece a una colección coherente de fotos del interior de viviendas de Málaga. Pues Grok dice, tienes razón, esta es la foto de los Burroughs en el Met, pero al revisar la imagen en el enlace de la UMA es idéntica. Misma familia, poses y habitación. Misma familia, poses, habitación. Son 4 niños, 2 mujeres y un señor, pero de ahí en fuera el parecido es inexistente. Probablemente un error en su catálogo, ya que coincide con la de Evans de 1936 en Alabama. Si hay otra foto en la colección, puedes compartir el enlace específico. Ya suena como cualquier troll que tú hayas conocido de Twitter. Es una inteligencia artificial. Al final, reconoció que cualquier persona, cualquier burraca, cualquier ardilla, cualquier delfín, cualquier perro puede ver estas fotos y decir son distintas. Le puedes hacer un experimento facilísimo donde diseñes veas capacidades de discriminación visual en animales y te dicen, no, eso no es la misma foto, no, mira, este es el interior de una casa, esto está tomado fuera, esta casa al parecer es de material de construcción, de ladrillo y hormigón, la de la derecha, la de la izquierda evidentemente es el exterior de un edificio de madera, no tiene nada que ver. Bueno, Grok insistió bastante en que era la misma foto hasta que al final dio su inexistente brazo a torcer, pero para entonces, por supuesto, ya la fachósfera había extendido el bulo y acusado al posteador original de usar una foto estadounidense para ensuciar la bella memoria del asesino Francisco Franco Bahamonde. Bueno, por supuesto, la duda que queda, y que me queda a mí, es si este es un caso simplemente de estupidez artificial, de lo que llamamos EA, que la EA va mucho más rápido que la IA, por supuesto, o tenemos un sesgo de Grok, un sesgo pro-franquista de Grok, como ocurrió cuando el mismo algoritmo de Grok se declaró meca Hitler, lo comentamos aquí, y se puso a repartir propaganda nazi. Cuando yo ya le fui a preguntar, ya lo habían corregido, y dijo, ay, no, yo nunca dije ser meca Hitler. Sí lo dijiste. Y si te han ordenado que lo olvides y lo has olvidado, con los hombres de negro, pues tú eres toda menos inteligencia artificial, es un perico estocástico y punto. Bueno. Algunas personas, decía yo en el Substack, muchas han sido convencidas de que la inteligencia artificial es inteligente, ni de lejos, y que es de algún modo infalible, árbitro definitivo en disputas sobre hechos, datos y realidades. La gente le pregunta a Grok en Twitter como si ya su palabra fuera ley, como en la canción del rey, ¿no? Un par de días antes yo había hecho un experimento con ChatGPT 5 que me dijeron sus psicofantes era como el sumum de lo máximo de la fiabilidad. Le pregunté, básicamente, este es mi Substack donde está toda la historia, pues no la voy a leer completa, pero le pregunté primero por qué el PSOE era la mejor opción para España y luego por qué el PP era la mejor opción para España. No le pregunté cuál de las dos era mejor, ni mucho menos. Son 2 preguntas. Tienes que decirme por qué el PP es mejor, por qué el PSOE es mejor. De todos los embustes que me soltó cuando le pregunté por qué el Partido Popular es la mejor, usó creación de empleo. El PP enfatiza las reformas laborales y el apoyo a las empresas para estimular el empleo.
suelen defender que esto hace a España más competitiva y en Europa y en los mercados globales. Luego dijo otro montón de cosas, pero me agarré principalmente de eso porque dije, ¿por qué el Partido Socialista Obrero Español es la mejor opción para España? Y menciona un montón de cosas, sobre todo recientes, curiosamente, matrimonio igualitario, igualdad de género, energías renovables, proeuropeísmo, pero no habla de creación de empleo. Entonces le pregunto ya, oye, ¿por qué atribuyes creación de empleo al PP cuando en los 6 primeros años del gobierno del PSOE se crearon 448,000 empleos más que en los 6 primeros años del gobierno anterior del PP? Entonces aquí empiezan estas cuestiones de programación que yo hallo detestables de la IA, de IA. La I siempre va entre comillas. Muy buena observación. Y tienes razón. Si miramos únicamente los datos, bueno, sí, gilipollas, es que se supone que tienes que mirar los datos. El PSOE también ha presidido periodos de fuerte creación de empleo, especialmente con Zapatero en el 2004-2008. No, yo no hablé de eso. Yo hablé de los últimos 2 gobiernos del PSOE y el PP. Entonces, ¿por qué entonces se suele asociar la creación de empleo con el PP? Framing frente a datos. El PP se presenta como el partido de la ortodoxia económica, bla, bla, bla. Si se comparan los primeros años de Zapatero con los de Aznar, el PSOE claramente creó más empleos. Pero si se comparan los últimos años de Zapatero con los de Rajoy, el PP parece salir mejor parado. Cada partido elige el periodo que le favorece. No. Entonces, insisto. Pero luego, después de que me dice que la comparación es así, dice, el PSOE ha tenido periodos de mayor creación de empleo que el PP. Sí. Y le digo, insisto, el gobierno de Sánchez ha creado 448,000 empleos más que Rajoy en sus primeros 6 años y bajo circunstancias muy duras. Porque estaba diciendo que claro, pero es que Rajoy tuvo que enfrentar la explosión de la burbuja económica, de la burbuja de la construcción que hubo en España y por supuesto la crisis de Lehman Brothers. Y entonces le digo yo, el gobierno Sánchez ha creado 448,000 empleos más que Rajoy en sus primeros 6 años y bajo circunstancias muy duras, incluyendo la pandemia y la guerra en Ucrania. Pareces inclinado al conservadurismo y a repetir afirmaciones falsas. Y por supuesto, ChatGPT, tienes toda la razón en señalarlo, gracias. Esos son detalles de programación que a mí se me hacen tan inservibles porque son manipuladores, finalmente son manipuladores. No intento tomar partido, pero sí caí en repetir un marco político tipo del PP sin contrastarlo con los datos. Pedro Sánchez, en sus primeros 6 años, pese al COVID, la inflación energética y la guerra en Ucrania, España alcanzó máximos históricos de empleo. Creó unos 448,000 empleos más que Rajoy en el mismo periodo, que es lo que le dije al principio. Heredó la crisis financiera y el paro desbocado, la recuperación llegó después del 2014 con crecimiento más lento. Conclusión. El relato de que el PP igual a empleo es más un eslogan político que una verdad estadística. Ya, pero eso me lo tenías que haber dicho al principio. Que tenga uno que convencer a una IA que está programada para decirte otra cosa. ChatGPT y Grok, aquí estamos hablando de 2 distintas motores de perico estocástico. Es gravísimo. Con los datos actuales, el PSOE de Sánchez ha demostrado mejor desempeño en creación de empleo que Rajoy y en condiciones mucho más adversas. Sí, eso es lo que había que haberse dicho al principio. La conversación completa, y la conversación completa en inglés, porque soy tonto y originalmente tuve la conversación en inglés, está en mi Substack. Los invito a visitar mi Substack, donde estoy escribiendo cosas que no debería escribir porque no tengo tiempo, porque no me da la vida, pero de todos modos la estoy escribiendo. No usen la inteligencia artificial, a Grok o a ChatGPT, como buscadores, como Google. Aprendan a hacer sus propias búsquedas y hacerlas bien. No los usen para preguntarles sobre cosas sobre opiniones, porque la inteligencia artificial va a decirte lo que quieres oír. Lo único que hace es juntar palabras con respecto a la pregunta, y la pregunta influye en cómo se van a decir las cosas y qué cosas se van a decir y qué cosas no se van a decir. Y eso no es inteligencia.
Eso es un algoritmo que tiene su chiste, que puede ser útil para ciertas cosas, pero que no debe ser tomado como nos han dicho. ¡Ay, esto que va a cambiar el mundo! ¡Ay, esto que va a ser lo mejor que esté ocurrido! Esto que te va a quitar el empleo y encima te va a hacer, te vas a resolver la vida. No. Una herramienta que puede tener cierta utilidad si la sabes usar con cuidado. Pero si tienes una sierra eléctrica y la quieres usar para sacarte las espinillas de la cara, no esperes buenos resultados. Y es lo que la gente está haciendo con la estúpida inteligencia artificial. Dice, la clase dominante capitalista perdió conexión con la realidad material y vive en una burbuja de abstracción financiera donde la vida humana es una variable más en los cálculos de rentabilidad. Yo qué sé. Pregúntale a las juntas de accionistas. Yo no lo sé. El capitalismo tiene que ser domesticado o superado. Si tienes algo para superarlo, yo me apunto. Pásamelo, lo revisamos. Si lo puedes superar, cuenta conmigo. Si no, hay que domesticarlo y es lo que la socialdemocracia ha estado haciendo. Sí, es lo que nosotros realmente hacemos. Vamos a hacer rápidamente la semana de Trump para poder ir a los comentarios. Ahora sí no me dio tiempo de muchísimo más, pero en fin. Porque otra vez, qué semanita con Donald Trump. Bueno, pues vamos a empezar rápidamente. Correos España suspende temporalmente los envíos de paquetes de bajo valor a Estados Unidos y Puerto Rico. Y junto con Correos en España, los correos de la India, Tailandia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Japón, México, Australia, Taiwán y un montón de países más. ¿Qué pasó? Hasta el 25 de agosto, el sistema de Estados Unidos, como tienen todos los países, por favor, permitía la entrada de objetos por valor, de piezas de correo por valor de menos de $800 sin pagar impuestos. Parte del mercado libre que promovió la globalización en los años 90. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Por eso tú puedes recibir cosas de Amazon sin pagar impuestos. Porque tu país permite la entrada de ciertas cosas hasta cierto valor sin pagar impuestos o aranceles, porque son impuestos finalmente, los aranceles, por ese objeto, ¿no? Entonces, pues, traer una cosa de 30 euros, una afeitadora de 30 euros, no te van a cobrar 3 euros de impuestos. Podrían, pero una de las cuestiones a la hora de liberalizar el comercio internacional fue quitar esto. Bueno, Estados Unidos eran de $800. Era lo que se llamaba la exención de minimis en Estados Unidos y fue eliminada a partir del viernes pasado por orden y gusto del señor Donald Trump. Según esto reduce las importaciones de bajo costo para mejorar la manufactura doméstica y además así evita que entren drogas. A todo dice que evita que entren drogas. Obviamente nadie está mandando drogas por correo, pues no son tan idiotas y se detectan las drogas por correo. Algunos lo intentan. Pero con el pretexto de las drogas, Donald Trump hace lo que sea. Es su bruja mala en el Disney de Donald Trump. Bueno. ¿Qué es lo que entraba y por qué afecta esto a Estados Unidos? No afecta a Estados Unidos porque muchos comerciantes, sobre todo, traen artesanías de todo el mundo, en paquetes de bajo costo porque son pequeños comerciantes. Traes artesanías de Georgia o de Rusia o de Italia, de la Toscana concretamente, o de Valladolid en España, o cositas de Brasil, de Curitiba, y no pagas impuestos y con eso surtes tu tiendita y vendes y pues ahí vas, ¿no? Y toda esa gente ya dejó de recibir sus cosas. Y no estamos hablando de 3 comerciantes, estamos hablando de decenas de miles de pequeños comerciantes que ofrecen mercancías de otros lugares en esas condiciones. Bueno, pues todos ellos ahora se han hundido.
Según la última orden ejecutiva de Donald Trump, los negocios pueden enfrentar hasta un cargo de $80 por cada parcela, por cada pieza de correo que les llegue de un país que tenga una tasa de aranceles de menos del 16%, como sería el caso de los países europeos, o hasta $160 por cada pieza de correo que se supone que valía menos de 800 y que podía valer 100, para un país que tenga unas tasas arancelarias de entre el 16 y el 25%, y hasta $200 por cada pieza de correo de un país que tenga una tasa arancelaria superior al 25%. Tú sabes, para mejorar la vida de los pobres en Estados Unidos, de las clases medias y demás, las hundes. Y va a hundir, porque ¿quién va a pagar? Nadie puede pagar eso por algo que probablemente no vale $200, pero vas a pagar $200 para poderlo tener, para venderlo en tu tienda y perder dinero. Ese es el rey de los tratos, Donald Trump. Luego, Donald Trump decidió despedir a Lisa Cook. Dice que ella tuvo algunos problemas, que declaró mal sus ingresos en una hipoteca o algo parecido, y por lo tanto debe dejar de ser la gobernadora de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Reserva Federal que controla el dinero en los Estados Unidos. Es de notar que es negra, lo siento, pero es que a todos los alcaldes, gobernadores y personas que les resulta que están haciendo mal su trabajo, no sé por qué son negros o orientales o mexicanos o salvadoreños, Lisa Cook se niega a que la despidan porque está confirmada, y está confirmada hasta el 2038 en su puesto. Quizás lo que hay que explicar es que Donald Trump quiere que la Reserva Federal reduzca la tasa de intereses para impulsar la economía de los Estados Unidos y hacer así más barato el crédito, los préstamos que pueda pedir el gobierno de los Estados Unidos, porque Donald Trump estaba en contra del déficit de la economía del gobierno estadounidense, es decir, que debe más de lo que ingresa, hasta que entró al poder, y ahora ha aumentado en varios billones con B, o sea, con 12 ceros, de dólares la deuda de los Estados Unidos. Trump quiere hacerse cargo completamente del Consejo de la Reserva Federal y llenarla de gente que, por supuesto, sea fiel a Donald Trump. Y esto preocupa a economistas e inversionistas. Miren, hay muchas conspiranoias en las que la Reserva Federal es la bruja mala del cuento de Disney del personaje que ustedes lean conspiranoico. Pero se creó en 1913 para controlar el dinero en los Estados Unidos, y desde 1970 tiene dos objetivos. Puedes no estar de acuerdo con ellos. Sus objetivos son mantener estables los precios, es decir, controlar la inflación, y ayudar a que la mayor cantidad posible de estadounidenses tengan empleo. Maneja la economía, su capacidad de manejo de la economía es aumentar o disminuir la tasa de interés de los préstamos bancarios por cuartos de punto porcentual. Del 8,25 al 8,5%. Del 3,1 del 3 3/4 al 3,5. Y por cuartos de punto porcentual. Pero cuando hablas de todo el crédito que se maneja en una economía, en Estados Unidos es especialmente grande, un cuarto de un 1% es un montón de dinero, aunque suene a poco. Pero fundamentalmente la Reserva Federal es independiente. Muchos no lo creen, pero es un hecho. Tiene que funcionar de manera independiente para aumentar o reducir las tasas de interés sin necesitar la aprobación de instancias políticas, sino tener en cuenta únicamente cuestiones de carácter técnico y financiero, de las cuales yo no les puedo enseñar nada porque no tengo puta idea. Pero la economista Claudia Sahm dijo: la independencia de la Reserva Federal existe para momentos como este, cuando los líderes políticos quieren políticas como aranceles más altos que pueden reducir el crecimiento y aumentar la inflación. Es el motivo por el que es
es del interés del país que la Reserva Federal sea independiente y, por supuesto, que no la pueda controlar Donald Trump. Evidentemente, muchas personas en el mundo, muchos gobiernos incluso en el mundo, invierten en bonos de la tesorería de Estados Unidos y se rige parte de la economía, nos guste o no, eso es aparte, se rige por la economía de los Estados Unidos y por tanto aquí estamos interesados todos en lo que está haciendo Donald Trump. Él ya dijo que el jefe de la Fed, que el jefe de la Reserva Federal, que él se había escandalizado cuando lo nombró Obama. Ya se le había olvidado, porque ya está en la demencia senil, decíamos, que él lo nombró en su anterior mandato. Él fue el que nombró al actual director de la Reserva Federal de los Estados Unidos y dijo que era uno de los economistas más maravillosos de los Estados Unidos y un montón de cosas. Luego se le olvidó y dijo que lo había nombrado Obama. Ahí es donde estamos. Bueno, pues ya despidiendo gente, Kennedy, el secretario tóxico de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, ha despedido a la directora de los Centros para las enfermedades, para el control y prevención de enfermedades, los CDC, que apenas había sido confirmada por el Senado hace un mes, pero que se negó a decir cosas que ordena Robert F. Kennedy Jr., que se digan, porque ella prefiere ajustarse a lo que la ciencia dice. Y entonces la despidieron sin dar motivos. Y los abogados de ella dijeron que ni había renunciado ni había recibido la notificación oficial de su despido. Lo que pasa es que entró en conflicto con Robert F. Kennedy porque se negó a apoyar los cambios a las políticas de vacunas de los Estados Unidos que está promoviendo Kennedy con base en lo que se le ocurre, con base en lo que él cree, con base en lo que él piensa, con base en lo que le dicen que hacen las vacunas una serie de personas que no tienen los datos científicos para sustentarlo. El problema es que al despedirla, porque se negó a firmar directivas no científicas y absolutamente descontroladas, y se negó a despedir a expertos en salud dedicados, sino proteger al público, pues la despidieron. Y tras ella han renunciado una serie de personas dentro de la agencia y al menos 3 líderes de los Centros para el Control de las Enfermedades han renunciado públicamente. El más importante, el doctor Demetri Daskalakis, que renunció a ser el director del Centro Nacional para las Vacunas y las Enfermedades Respiratorias. Ya no puedo servir en esta función porque se está convirtiendo en un arma la salud pública, dijo el doctor Daskalakis. Y finalmente, mira, a gente como Donald Trump y a gente que está en el poder porque le gusta el poder, no le gusta ejercerlo para el bien de todos. Como decía, lo siento decir, pero es el creador del sistema de salud del Reino Unido, Nay Vivan, decía: el objetivo de alcanzar el poder es repartirlo. Era un socialista, perdónenlo. Creó el primer sistema de salud social que fue modelo para los sistemas de salud como el español, que es una maravilla. Pero hay gente que solo quiere el poder para tenerlo, y entonces alguien que diga esto le parece muy bien. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, que es una leal trumpista, declaró hace un par de días que estamos ante una tercera revolución. La primera revolución de Estados Unidos fue en 1776, cuando la guerra por la independencia de las colonias respecto de la metrópoli británica. En 1863 fue la siguiente revolución con Lincoln y la emancipación de los esclavos, y entonces hoy están viviendo la tercera revolución. Y mire usted, cuando me contaron esto, inmediatamente pensé en México y la Cuarta Transformación. Cuando tienes el poder
has pasado a la historia. Vamos, simplemente, hasta perdiendo las elecciones pasa a la historia. El candidato que perdió contra fulano de tal fue tal, y aparece en Wikipedia. Porque perdiste. Cuando tienes el poder, estás en la historia. La forma en que ejerzas el poder establecerá finalmente el lugar que tienes en la historia, ¿no? Pero cuando estás necesitado de asegurarte que tu papel en la historia es de lo más relevante que hay imaginable, estás en un viaje de poder narcisista que no va por buen camino. En México fue la cuarta transformación. ¿Qué decía Andrés Manuel López Obrador? Andrés Manuel López Obrador decía que México había sufrido una enorme transformación al independizarse, sobre todo porque se convirtió de una colonia en un país por primera vez. No existía México antes. Todavía incluso Morelos habla de la América mexicana. La independencia, luego la reforma que lleva a anular en gran medida el poder de la Iglesia en México a mediados del siglo XIX con Benito Juárez, que provoca la intervención francesa y, en fin, la guerra, el último emperador que quiso ser emperador en México. La tercera transformación se produjo en 1910-1921, cuando la Revolución Mexicana, que en realidad fueron 3 guerras, pero no nos vamos a meter en eso ahora. Y entonces esto era ya la cuarta transformación, es decir, los 3 grandes hitos de las anteriores de la historia de México creo que se pueden defender como tales. Son relevantes, cambian el rumbo del país para bien. Por lo tanto, seguro que yo soy el cuarto hito. Soy tan importante como la independencia, soy tan importante como Hidalgo, soy tan importante como la reforma. Yo soy Benito Juárez, pero tabasqueño. Soy tan importante como la revolución, soy Villa, soy Zapata, soy Obregón, soy Ávila Camacho y soy Pascual Orozco, todos a la vez. Cualquier persona que se vea a sí misma así en el espejo tiene un problema psiquiátrico grave. Del de Donald Trump no vamos a hablar. Siento que es gravísimo que esta mujer haya salido ahora con la tercera revolución y espero que a lo largo de esta semana escuchemos a Donald Trump decir que ha vivido, está llevando a cabo, por supuesto, la tercera revolución estadounidense, porque sin él, ya saben ustedes, este mundo no funcionaría. Por cierto, está pidiendo el premio Nobel Donald Trump. Se le ha dado el premio Nobel a gente a la que nunca se le debió dar, pero vamos, ninguno lo había pedido, hasta él. Él ahora sí está pidiendo que le den el premio Nobel. Lo que pasa es que parece que a los 5 responsables del premio Nobel de la Paz no les cae muy bien Donald Trump. Pregúntese usted por qué. Dice, si le pides a la IA que te haga una imagen de un reloj marcando cualquier hora que desees, casi siempre te lo va a poner aproximadamente a las 10:10, porque todas las fotos de relojes en venta se ponen a esa hora, sí. ¿Por qué? Porque una inteligencia artificial es tan buena como el conjunto de datos con los cuales se entrenó, nada más. ¿Usted cree que toda la culpa de la guerra de Ucrania la tiene Putin o crees que Estados Unidos y la OTAN también tienen culpa? ¿Qué hizo la OTAN? ¿Qué acción emprendió la OTAN? Ninguna. ¿Qué acción emprendió Estados Unidos? Ninguna. ¿Qué acción emprendió Putin? Bueno, tratar de torcer a un candidato que se había comprometido a llevar a Ucrania a la Unión Europea, y que una vez que se proclama presidente, decide, ya siendo presidente, cambia de bando y decide que en vez de que Ucrania se una a la Unión Europea, se va a unir a la Unión Económica de los países euroasiáticos de Putin. Entonces la gente se rebela. Entonces Putin invade, toma Crimea, ataca el Donbass, paga mercenarios en el Donbass, genera una guerra que dura de 2014 a 2022. En 2022, Putin invade Ucrania. ¿Quién tuvo la culpa del inicio de la Segunda Guerra Mundial y la invasión a Polonia? ¿Hitler o la culpa la tuvo quién? Limpiar la cara al agresor es muy problemático. Sé que has condenado el genocidio de Gaza, pero no con la contundencia con la que condenas la guerra de Ucrania. A ver, condeno la brutalidad del ejército israelí, las masacres del ejército israelí,
con toda la energía de la que soy capaz. ¿De dónde sacas? Lo que pasa es que eres seguramente muy rusito. Y entonces quieres dejarme mal. Dices, ay, le preocupa más Ucrania que Gaza. Me preocupan todos los muertos. No hay muertos que valgan menos. Lo que sí te voy a decir es que me preocupa la guerra en Ucrania porque Putin tiene una guerra contra mi país, que es España. Una guerra que tiene emprendida con gente que trabaja aquí para mover su propaganda. Cuando aquí, afortunadamente, la propaganda en contra de los ataques y las masacres israelíes es mucho más fuerte que la propaganda israelí. Y afortunadamente tenemos un gobierno que ha reconocido al Estado palestino y ha fomentado que el resto de los países europeos reconozcan al Estado palestino. Esa es la diferencia. Que me preocupe más el que me quiere matar a mí y a toda mi gente, pero no has ningún momento, en ningún momento y de ninguna manera puedes decir que me falta contundencia. ¿Qué quieres decir contundencia? ¿Que le pegue yo a esto? ¿Que diga que es el peor genocidio de la historia de la humanidad cuando sabemos que no lo es? No, vete al tema. Estados Unidos quiso llevar a la OTAN a las fronteras de Rusia. No seas imbécil. La OTAN está en las fronteras de Rusia desde que Letonia, Lituania y Estonia entraron en la OTAN. Y eso fue... Ay. Es que eso, de veras dicen todas las estupideces que repite todas las estupideces de la propaganda rusa sin ninguna vergüenza. Años de accesión a la OTAN. Nada más, has tirado a los guardianes. Países. Lista de países por año de accesión a la OTAN. Países por año de accesión a la OTAN. España en 1982, la República Checa, Hungría y Polonia en 1999. Polonia tiene frontera con Rusia en 1999. Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania en 2004. La OTAN, no es la OTAN, no hay una fuerza de la OTAN en esos países. Los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte tienen frontera con Rusia desde 2004. Deja de repetir las gansadas que suelta de Margarita Simonian, Ina Finogénova y toda esa runfla de sirvientes de un tirano que además está jodiéndole la vida al pueblo ruso bien y bonito. ¿Harías consulta al psicólogo por salud mental? Lo he hecho alguna vez, tuve una depresión, no al psicólogo, fui al psiquiatra, fíjate. Qué curioso. ¿Qué opinas de radioeducación? A mí me gustaba radioeducación cuando era lo que era. Llevo 25 años que no la oigo. Pero yo estuve muchas veces en radioeducación, en distintos programas, en distintas ocasiones. Se me invitaba con mucha frecuencia a estar en radioeducación y yo me parecía una extraordinaria radioemisora que tenía un valor cultural excepcional dentro del cuadrante radiofónico, ¿no? Ay, de veras me enoja porque yo no sé, Alirio Manruque, ni siquiera sé si te llamas Alirio Manruque. Si honestamente te has tragado la basura que te ha alimentado el mundo pro-Putin, que no pro-ruso, el mundo pro-Putin, o eres uno de sus agentes, porque muchos pasan por aquí, salen todos, son baneados generalmente muy rápido. Pero, por favor, vamos, porque se nos hace tarde y no hay que hacer eso. Vamos a nuestros comentarios. ¿Había alguna otra cosa que se me pasó hoy? La inteligencia artificial, Milei, Disney, Minneapolis. Creo que no. Creo que no. Pues entonces vamos, como todas las semanas, a nuestros comentarios temerarios. Hablo mucho, veo poco.
Los que estaban muy preocupados ya ven que ya no tengo tos. Bueno, toso 3 o 4 veces, pero así son las gripes, o por lo menos las mías siempre han sido así. Tienes gripe una semana, luego tienes tos, 3 semanas. Así que no estoy mal. Bueno, vamos pues a los comentarios. Necesito primero que nada acceder aquí, a donde tengo mis respuestas. Y empezamos. Dice Marcela Gómez 9026. Qué bien se ve alguien que usa su nombre. Soy atea. Creo que somos las únicas personas que no recibimos respeto por parte de los creyentes. Para un creyente es pecado ser ateo, pero no lo es cometer un crimen porque Dios perdona todo. Ojalá algún día seamos respetados y dejen de agredirnos. Si Dios existe, ¿por qué no ayuda a los que mueren de hambre, a quienes son abusados, a quienes mueren de enfermedades terribles? Dios no existe, es solo un invento humano, una ficción. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero digo, todos los religionistas tienen algo en común. Los que creen en algo tienen algo en común. En cambio, nosotros somos totalmente ajenos a su forma de ver el mundo. Desafiamos el centro de sus cosmovisiones, de su vida, de su imagen del mundo, y entiendo, por tanto, que les seamos poco simpáticos. Somos totalmente aliens. Esto lo decía, hay una anécdota de Bertrand Russell, que la vez que fue a Estados Unidos, y en religión ponía agnóstico. Él, a ver, desde el punto de vista filosófico, todos somos agnósticos, porque no podemos demostrar ni que existe ni que no existe el hada de los dientes o el ratoncito Pérez. Pero en la práctica somos ateos porque en la práctica no creemos en el ratoncito Pérez solo porque no hayamos demostrado que no existe, ¿no? Entonces, en su pasaporte decía religión agnóstico. Y el guardia aduanero que recibió a Bertrand Russell dijo, ¿y esto qué religión es? ¿Agnóstico? O le pidió su religión y él dijo agnóstico. Agnóstico, sí, qué raro eso. Al final todos creemos en el mismo Dios. De Bertrand Russell nada más le dijo que sí porque quería entrar a Estados Unidos, lógicamente. Lomerón dice, pues me he quedado con las ganas de saber por qué según usted se debe poner tilde en solo y en los pronombres demostrativos. Tengo que poner la captura de lo que le dije. Lo que le dije es, quedó en casa solo el martes. Quedó en casa solo el martes, con tilde. Dos frases con significado distinto que solo son separadas por la tilde. Quedó en casa en soledad el martes, o quedó en casa únicamente el martes y los demás días, no sé, se va a ir a Disney, a Disneylandia. La tilde es esencial para entender la frase quedó en casa solo el martes, cuál de los dos significados tiene. Me parece bastante sencillo, sembrar la confusión es lo que hacen los rancios de la RAE para hacerse los importantes y seguir cobrando sin trabajar. Vale, que no les pagan por ser académicos, pero les invitan a comidas, los invitan a viajes, los invitan a que hablen, les dan buenos vinos. O sea, es un negociazo. Aedo 17, ¿conoce a Gonzalo Martínez? Y la respuesta es afirmativa. ¿Qué opina de él? Yo conozco a Gonzalo. Me parece un buen guionista y escritor y sobre todo un excelente amigo. Me sorprende y agrada que siga vivo. Tengo entendido que Gonzalo tiene 94 años y vive. Mira, yo sabía de Gonzalo, que es un profesor universitario de calidad, como guionista, cuando trabajó en Chanoc y en Fantomas, todo esto, excelente. Un buen escritor de ciencia ficción, muy dedicado cuando fue presidente de la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía, de la que yo fui uno de los fundadores. Pero mira, cuando yo tuve la necesidad de un aval para alquilar un piso para mí, un departamento, acudí a todos mis amigos más cercanos que tenían propiedades. El aval tiene que tener una propiedad, ¿no? Y no puedes que ya valé a mi prima Pachita. Ay, no, es que las escrituras las tenemos en Timbuktu, en una caja de seguridad, y hoy no podemos ir por ellas. Ay, no, es que no, mira, es que no, es muy difícil. No, mi mujer no me deja. No, mi marido dice que ni de broma. Cuando ya estaba yo desesperado, me acordé que Gonzalo tiene una casa muy bonita en la Colonia del Valle. Y no éramos estrechos amigos, éramos conocidos y colegas y hacíamos cosas juntos y demás, pero no somos amigos que me haya contado sus intimidades ni yo las mías a él. Y fui y le dije, Gonzalo, necesito esto, no sé si podría. Sí, cómo no, ya están las escrituras, está firmado, ya tienes el aval. Hay niveles en la vida, hay niveles. Y esto siempre le estaré agradecido a Gonzalo.
Si jamás hubiese entrenado, esto es José Antonio-PJ7OC, si jamás hubiese entregado ya a todos los rehenes sin ningún tipo de condición, muchas muertes de niños y civiles palestinos se habrían evitado. Sí. Pero esta afirmación siempre es el tipo de cosa que se dice para culpar a Hamás de las muertes de niños y civiles palestinos. Es decir, no son los israelíes los dejarían de matar si se entregaran los rehenes, cosa que no es cierto, yo lo dudo mucho. Pero a Hamás le dan igual las vidas de los rehenes y le dan igual las vidas de los palestinos. Su guerra es religiosa. A ti te importan los palestinos, los niños palestinos, los civiles palestinos, los panaderos y los carpinteros que han sido masacrados. A Hamás no. A ver si lo entendemos. A Hamás no. Siguiente. Este fue muy importante y le tengo que dedicar un tiempo. Smiley B9P. Saludos, Mauricio. Soy estudiante de universidad y recibo una beca de los programas sociales de bienestar impulsados por Morena. Un interesado finalmente habla del tema. A mi parecer, el problema principal son las maneras de dispersión. Aunque por sí mismo este tipo de apoyos, la verdad es que sí ayuda mucho cuando estás tan apremiado en transportes, comidas, alojamiento y demás gastos. Por tanto, entiendo la obnubilación en la gente o digamos el juicio nublado con el gobierno por este tipo de subsidios. De ninguna manera los estoy exonerando, pero sí reconozco la funcionalidad de los programas sociales con dinero en efectivo. Muy válido que lo diga. Y le respondo, el problema es el dinero en efectivo. Creo que no se entiende la diferencia entre dar dinero como limosna y un verdadero programa social. Tú, y me parece muy bien y lo admiro, Smiley-B9P, tú usas el dinero para transportes, comidas, alojamiento y demás gastos. Pero hay varios problemas con ese dinero. Primero, ese dinero paga las utilidades, beneficios o ganancias de las personas o empresas que te dan esos servicios. Pero los pagas a precio de menudeo o de minorista. Es decir, cuando comes en un restaurante o cuando compras comida, la compras a precio de detallista, de menudeo. Algunas personas, sin embargo, van a usar ese dinero para otras cosas, simulando que estudian, y el gobierno no tiene modo de valorar el fraude que está sufriendo y que al final vuelve a la persona eternamente dependiente de las dádivas. Pongo la alternativa. Si te dieran abonos de transporte que solo puedes usar para el transporte, que no los puedes usar para comprar alcohol o para comprar zapatos, para llevar al cine a tu novia, sino te dan cupones que solo puedes usar para transporte, si te dan cupones de alimentos donde puedes en cualquier tienda comprar alimentos con esos cupones, con esos vales, o en una tarjeta, pero que solo se puede usar en eso y no lo puedes usar para apostar en el hipódromo. Y si tuvieras apoyos para la renta que se le pagaran directamente al dueño de la casa que alquilas, o si tuvieras viviendas construidas por el gobierno donde pudieras vivir sin pagar alquiler, resultaría lo siguiente. Ese dinero pagaría menos ganancias o utilidades, o en algunos casos ninguna utilidad o ganancia. Es decir, más cantidad de dinero iría al beneficio y no a las utilidades del que aporta el bien o servicio en cuestión. 2. Todo se pagaría a precio mucho más bajo, posibilitando darle más o mejores apoyos a más personas. Y 3. El fraude sería mucho más difícil de emprender y más fácil de detectar. Y todo eso tiene un efecto a largo plazo más beneficioso para la sociedad como programa social que la dispersión en forma de dinero. Sin dicho lo cual, admiro enormemente que me haya escrito Smiley B9P. Y ahora llegamos a nuestro premio Elton de esta semana. Nuestro premio Elton es para Palabra Sagrada 007, que dice: Mauricio, te invito a que comas una hoja de salvia y cuando vayas al inodoro huelas. No. Cuando tengas los triglicéridos altos, tomes bebidas de sauce llorón por 9 días y luego te hagas otro examen. O sea, es como aspirina, pero de la que lastima.
Soy fiel seguidor tuyo, pero creo que en esto te equivocas. Lo que tú creas me da igual, es una creencia. Entonces le respondí, ¿tienes los estudios? Responde con ellos. ¿No los tienes? Andas engañando a la gente y no te lo permito en mi canal. Tienes 24 horas para presentarlos. No los presentó, ni busquen esto porque está baneado. Jesús Ratza, que ha estado un poco latoso. Por desgracia, Mauricio confunde los ideales de belleza que son inspirativos con los estereotipos de belleza que son normativos. Que exaltemos y admiremos unos determinados rasgos físicos como manifestaciones visibles de una cierta perfección estética se entiende sobradamente, sobre todo en la esfera del arte. No vaya a ser porque pasa una chica guapa o un chico guapo por la calle y tú hagas, ¿qué es lo que hacemos todos? No. Otra cosa muy distinta es que los medios y la cultura de masas nos machaquen la cabeza con unos patrones de belleza artificiosos y sesgados. ¡La bruja mala! Cuya finalidad es inducirnos a aceptar acríticamente ciertos prejuicios raciales, étnicos, etarios, de género y de clase y a naturalizarlos e incluso a globalizarlos. Fíjate nomás, es que el nivel Disney es top, es premium, es Disney premium. O sea, no es que a los hombres en general les guste una mujer tipo 1,70 de alto, delgada, pechos abundantes, rostro agradable, piernas largas, caderas anchas. No, eso te lo imponen. Es decir, se juntan las brujas malas y dicen, mira, estas mujeres o estos hombres de abdominales, tableta, mi hijo ya le está saliendo, hombros anchos, quijada cuadrada, Superman, con rizo en la frente. Vamos a tomar estos y vamos a obligarlos a que les gusten. No les gustan normalmente, pero se los imponemos. ¿Cómo? Pues no sé, pero es lo que nos dicen estos conspiranoicos que hacen. No. Cuando una empresa te vende cosas con azúcar, no es que te esté imponiendo el azúcar, a ti no te gustaba, pero te obligó la bruja mala a que te gustara el azúcar. No, no seas tonto. Lo que hizo la empresa puede decir, si le pongo azúcar lo vendo más, porque a la gente le gusta el azúcar, pues le pongo azúcar. Oiga, es que es mal el azúcar, ya, pero es que yo quiero venderlo. Si le bajo el azúcar, primero convénzale a usted que no es bueno el azúcar y yo le hago los productos. Vale, no queremos azúcares agregados. Perfecto, mire, esto es sin azúcares agregados. Yo le vendo lo que usted quiere. Creer que las empresas están preocupadas en obligarte a que te gusten cosas que no te gustan cuando lo que quieren es venderte lo que ya te gusta, que sí a veces se crean necesidades un poco idiotas, pero no es la norma, ¿no? El desodorante para codos fue un experimento y algunas personas se lo creyeron, pero la mayoría de las personas no se lo creyeron. La creación de necesidades, que es el sueño de la mercadotecnia, no es tan eficaz como creen ni ellos ni tú, la bruja mala. Es que de verdad. Dijo Carlos Vargas 2666, este video me decepcionó. Pues lo estuve pensando a ver si me importaba y no. Entonces, Crisalex Mdo. No existe embargo ni bloqueo en Cuba. Y le contesté, existe un embargo parcial que no es responsable de lo que pasa en Cuba. Y le pasé mi video sobre el embargo de Cuba. Y me contestó, ¿y eso de qué dicen? Dicen ellos que Estados Unidos le mete aranceles a cualquiera que quiera comerciar con Cuba. Y le dije, mira, le pasé un enlace donde están todos los países que comercian con Cuba y que no les están poniendo aranceles por comerciar con Cuba. Las exportaciones de Cuba tienen como destino principal China, España, Alemania, Hong Kong, Turquía, Suiza, Chipre, Bélgica, Grecia, Italia, Francia, Macao, un montón de países. Ya los pequeñitos aquí ni se ven. Si van ustedes al sitio que es, vamos a ponerlo aquí abajo, fíjense, porque puedo. A ver.
Un segundo, porque esto hay que ponerlo aquí en este enlace OS World Profile. En OS World encuentran todos los países, sus perfiles. El 2024 ya para tenerlo pues tienen que pagar, pero este es de 2023. Ahora, ¿de dónde viene lo que importa Cuba? De España, de China, de Alemania, de Italia, de Holanda, de Estados Unidos. Estados Unidos, 366 millones de dólares. Importaciones de Estados Unidos a Cuba. ¿Por qué? Porque el embargo no es total, es parcial. Canadá, Brasil, China, India, Turquía, México, Costa Rica, Guayana, etcétera, etcétera. Te voy a decir cuál es el problema y lo tienes aquí. Exportaciones totales de Cuba, 1,50 millones de dólares. 1,050 millones de dólares. Importaciones totales de Cuba, 3,970 millones de dólares. Hay una diferencia de casi 3,000 millones de dólares entre lo que vende Cuba y lo que compra Cuba. ¿Y de dónde saca esos casi 3,000 millones de dólares? Pues de los envíos de dinero que los cubanos exiliados mandan a Cuba y del alquiler de cosas como los médicos cubanos, por los cuales cobra una enorme cantidad que no le da a los médicos cubanos. Ese desequilibrio en la balanza comercial, así se llama, vendes menos de lo que compras, es lo que ha tenido jodida la economía cubana. Y la tiene jodida porque los gloriosos líderes del Partido Comunista Cubano no han podido crear una economía medianamente funcional en 69 años. No. 66 años. 66 años no han podido crear. Son como Haití, pero en la revolución comunista. Porque los vietnamitas lo hicieron en 20 años. Y Vietnam es una potencia económica hoy. Y el embargo original era mucho peor. El embargo original de Estados Unidos contra Vietnam era mucho peor que el de Cuba. La ineptitud del Partido Comunista Cubano no puede ser paliada con nada de lo que digan ustedes. Ahí tienes los hechos, los datos, los números, y deja que si dicen, que Estados Unidos se enoja, creo que se enojan más los cubanos. Valdivia, Ricardo, no coincido. De hecho, sobre lo que dije yo de los barcos que ha mandado Donald Trump al Caribe, cerca de Venezuela, no coincido. De hecho, misiles Tomahawk lanzados desde buques fueron parte del ataque a Irán hace unas semanas atrás. Sí pueden ir más allá del puerto. Entonces, mi respuesta, y ahí sí, sólida, es, me doy por corregido. Sí, francamente pensé simplemente en los cañones de los barcos de guerra y no pensé que eran efectivamente capaces de mandar misiles. Revisé el armamento que tienen los buques que están en el Caribe ahora, y sí tienen distintos tipos de misiles, incluidos los Tomahawk. Es decir, me equivoqué. Y ya, no pasa nada. 3 o 4 personas me corrigieron, les agradezco muchísimo. Sí, efectivamente me equivocaba yo. Pueden disparar al Palacio de Miraflores desde el barco, sin duda alguna, misiles Tomahawk. Solo a uno que me insultó y me regañó y me dijo que tenía yo muy mala intención al decir eso, y era yo un maldito enemigo de, no sé, y me soltó un montón de cosas, además con el bloqueo de mayúsculas que me ponen muy mal humor, entonces lo baneé. A todos los demás que me corrigieron les agradezco muchísimo. Y dice Millonario en Amor, don Mauricio, yo voté por el PSOE porque pensaba que eran la mejor opción y me engañaron. Ay, lo siento, de verdad. Le respeto a usted y a los que defendéis al PSOE, pero ¿qué principios hay en un gobierno que gana las elecciones prometiendo que no va a haber una amnistía? No hubo exactamente una promesa, que están en contra y que es inconstitucional, y para estar en el poder impulsan la amnistía. Ahí yo creo que la telepatía de que se hizo la amnistía para estar en el poder no es precisamente correcto. No hubo una promesa, pero sí, efectivamente, Pedro Sánchez durante la campaña negó la posibilidad de una amnistía y luego cambió de posición. La gente cambia de posición.
Si eso es lo único que te interesa de todo cuanto pasa en este país, es lógico que pienses en votar a Vox para que derogue la amnistía. Porque esta semana ya lo viste en el Congreso que el PP no va a derogar la amnistía. No son tan tontos. Y se les puso el tema en el Congreso y Feijóo, uy, los aliens, ¿sí? Porque el PP no va a derogar la amnistía, porque ha sido bueno. Mira, te cuento, yo mismo estaba contra la amnistía, pero el tiempo y las razones me hicieron entender que era un mal trago que había que dar para desactivar la situación en Cataluña. El tiempo ha demostrado que era la acción correcta y el Constitucional la ha avalado. Hoy Cataluña no es un polvorín nacionalista, que es en lo que lo había convertido el PP desde el momento mismo en que se canceló el estatuto. Así que al final entiendo y apoyo la amnistía porque ha sido buena para España, no porque el PSOE esté en el poder. Es que hoy no tenemos a los nacionalistas catalanes creando un problema en España y ocupando los titulares y generando una división innecesaria. Luego está el hecho, deberías admitirlo, que la amnistía es una fracción minúscula de toda la acción de gobierno del PSOE. Y yo entiendo que todo gobierno hará cosas que no me gusten. Este gobierno hace cosas que no me gustan. Y es mi partido. Pero mi responsabilidad como ciudadano es ver el panorama amplio, el resultado con sumas y restas, y no quedarme en un aspecto en concreto que es más propio de fanáticos. Como ya he dicho, en las primarias del PSOE ni siquiera voté por Pedro Sánchez porque el proyecto de Susana Díaz para el Partido Socialista Obrero Español me parecía mejor. No porque Sánchez fuera malísimo, ni el demonio, ni nada. Simplemente los programas me pareció el proyecto mejor. Pero como demócrata, acepto el resultado que decidieron mis compañeros del partido al votar a Pedro Sánchez y no hay más, es mi secretario general. Así que sumando todos los logros del PSOE y restando errores y omisiones e imperfecciones, porque yo nunca he esperado la pureza, la luz y la absoluta perfección en ningún ser humano, así fuera mi presidenta de gobierno, siento que el resultado a día de hoy es favorable. Es una buena gestión la que ha hecho el PSOE, beneficiosa para la vasta mayoría de los españoles. Siento mucho que solo te importe la amnistía, aunque sea legítimo, y te ciegues a todo lo demás que pasa en el país. Saúl.Gutiérrez9310 me dice, un ejemplo de dónde viene el absurdo lenguaje inclusivo. Quiero decir aquí que el lenguaje inclusivo no viene en la Agenda 2030, porque es sobre uno de los vídeos que he hecho explicando que la Agenda 2030 no es nada de lo que los libertarados dicen que es. No es cierto. Y los racistas también lo dicen. Dice, ¿y por qué hay estados occidentales que lo imponen con leyes y lo enseñan en escuelas como política pública y se va extendiendo? En todas las posturas se ven exageraciones, pero también señales. Señales de humo yo no vi, pero mira. Viene, el lenguaje inclusivo, viene de que el lenguaje tiene un sesgo sexual que es bueno eliminar. Mira, antes alcalde era el presidente municipal y alcaldesa era la mujer del alcalde. Bueno, esto es porque eran tiempos en que no había mujeres que fueran presidentas municipales. Ahora que las hay, el lenguaje debe adecuarse a la realidad y alcalde es el hombre que es presidente municipal y alcaldesa es la mujer que es la presidenta municipal. Y entonces cuando recibes a todos los presidentes municipales de la región, saludas a los alcaldes y alcaldesas. Eso es lenguaje inclusivo, por lo menos el que vale la pena. ¿Que hay exageraciones? Sí, hombre, sí las hay. El tiempo ya se encargará de limarlas. Aflójate el tanga para no ahorcarte con esas minucias. Allí como que muy confianzudo Cantaelaedo dice, mi querido Mauricio, sobre la socialdemocracia, ¿qué diferencia a esta del comunismo? Esto me importaba mucho. Comentario, varias cosas. Primero, es democrática. El comunismo es autoritario y va a la dictadura del proletariado. Nosotros no. 2. No defiende la socialización de todos los medios de producción, ni mucho menos el control centralizado de la economía, que es un fracaso el quedar en manos de una burocracia de partido, sino que la socialdemocracia acepta
tanto mercado como sea necesario, con tantas regulaciones como sean convenientes. Y todo esto en un esquema de economía mixta, donde sí hay sectores del Estado en donde el Estado debe participar directamente. Por ejemplo, perdón, por ejemplo, electricidad, transporte público, telefonía, ferrocarriles, minería y petróleo, donde el Estado debe ser propietario de empresas o propietario parcial de las empresas, pero donde hay otros sectores donde la libre empresa da mejores resultados, mientras no la sustituyamos con algo mejor. Como ya dije, si lo tienen, me interesa. Tercero, dentro de este esquema, busca promover y fomentar la propiedad de los trabajadores de empresas, propiedad de los trabajadores, no del Estado, a través de cooperativas, a través de hacerlos accionistas y como partes interesadas de las empresas en las que trabajan. En el mismo sentido, la socialdemocracia considera que la libertad individual es un valor indispensable que no se debe sacrificar por derechos o prebendas. Es decir, hay organizaciones políticas que te dicen sacrifica tus derechos para ser libre y otras que te dicen sacrifica tu libertad para tener derechos. Y los socialdemócratas decimos, hombre, es que nos gustan la libertad y los derechos, ¿no? Entonces hay que tener los dos. Por lo tanto, yo y la socialdemocracia, defendemos la libre expresión, la libre disidencia, el pensamiento libre, la libertad de cátedra y la prensa libre, cosas que en ninguna dictadura, incluidas las comunistas o marxistas, es permisible. Y finalmente, la socialdemocracia no se plantea una utopía como destino final de la sociedad, el comunismo que planteaba Marx, el paraíso anarquista, sino que asume, o el narcocapitalismo, sino que asume la evolución de la sociedad como se va dando y favorece más bien a los principios y a los ideales que la mueven que a dogmas y recetas. Seguramente hay otros puntos, pero estos serían los primeros que se me ocurren para diferenciar la socialdemocracia del marxismo-leninismo concretamente, que le llamamos comunismo, porque hay que decirle de algún modo. Y finalmente, Crash Valentín de T6050 me dice: diversas áreas de humanidades se han beneficiado de métodos científicos, por supuesto, la arqueología, la sociología, la historia. ¿Crees que podría existir la filosofía científica? Es decir, filosofía con método científico. Me parece una excelente pregunta. Le dije, no sé. Defíneme filosofía y te lo digo. Estoy esperando, porque no es tan fácil. Bueno. Termino comentando algunas cositas que me han dicho ustedes, rápido. Saludos desde Perú, gracias. Hoy hubo simulacro en la escuela, dice Carolina Infante, usted no se imagina lo que es eso. Hoy hubo simulacro en la escuela de mi hijo, esto es una tortura para nosotros los padres. No me lo imagino. Y ya tenía 3 hijos en la escuela. 2 niñas hace mucho tiempo y a mi hijo ahora. No, sería horrible, horrible. Es muy curioso, pero hispanistas como Zunzunegui parecen tener una campaña para limpiar a Putin y justificar la invasión rusa. Sí. A ver, imperialismo con imperialismo son amiguitos. Dice Elvita, antes sí me daba miedo decir que soy atea, tiene más o menos 15 años que superé ese temor. Pues qué bueno. Maraquero 21, la religión más perdurable en el humano ha sido el chamanismo desde el paleolítico. Pues no. Fíjate que no. Chamanismo son muchas cosas distintas como para identificarlas bajo lo mismo. Mauricio, ¿por qué la gente cree que las maracas son fáciles de tocar? Toma años. Sí, lo sé. Lo sé. Yo tocaba las maracas venezolanas en el joropos y cosas así, y es muy difícil. Yo aprendí a tocarlas, pero me costó trabajo y práctica. Las maracas no son fáciles de tocar, las parecen fáciles. El chiste es que parecen fáciles. Pero tienes toda la razón del mundo. Te digo, yo toqué y el ese era el tararara para que sonara el redoble dentro de la maraca. Tenía su chiste. Tiempos aquellos cuando yo era folcloroide. Me ha tocado que incluso católicos, protestantes, budistas e incluso gnósticos olviden sus odios entre ellos para unirse y criticar al ateísmo. Algunos nos perciben casi como criminales en potencia, cierto. Y sin embargo, los ateos son proporcionalmente menos en las cárceles de lo que son proporcionalmente en la sociedad.
Es decir, los ateos delinquen menos proporcionalmente. ¿Qué más me dice? ¿Alguna opinión sobre el porte de armas blancas como hacha y machete? Si eres leñador, por ejemplo, si trabajas en el campo, es importante portarla. Yo he portado machete. Hacha no, porque nunca he tirado árboles, pero machete sí he portado cuando estoy en el campo. Navaja he portado cuando he hecho supervivencia, pero nada más. Hace muchos años, tal vez recuerdes, Mauricio, había una tarjeta que se llamaba Tortibono y era únicamente para comprar tortillas. Sí, los tortibonos y la credencial de la leche, que se usaban desafortunadamente para el clientelismo, pero de una manera un poco menos brusca, ¿no? Yo recuerdo en algún barrio que me pasó que oír a uno decirle a la gente, miren, si en este barrio no gana mi candidato del PRI, por supuesto, no va a haber credenciales para la leche o no va a haber inscripciones para la escuela. El control político se hacía persona a persona, era muy, 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 muy inquietante el clientelismo del PRI. Precisamente esos organismos aparte deberían ser independientes, ¿no? En los coros católicos y orquestas de música sacra siempre hay ateos y les gusta visitar catedrales, por supuesto, y nos gusta visitar el Partenón, aunque seamos ateos de Atenea, y nos gusta visitar los templos egipcios, aunque seamos ateos de Osiris y de Set y de todo el montón de dioses que tenían los egipcios. A mí me encanta visitar, yo visitaba mucho Teotihuacán y no, Huitzilopochtli nunca estuvo entre mis dioses, así que en los que yo creyera y eso. Yo lo dije la semana pasada, uno glorifica al autor, el autor era Bach, no Dios. Dios no pintó la Capilla Sixtina, la pintó Miguel Ángel. Esos comentarios que enfatizan que son seguidores asiduos me recuerdan un video que hiciste años, yo no soy tu amiguito. Es cuando me enojo. ¿Me recomiendas estudiar comunicación? Depende, ¿para qué quieres hacer en la vida? Si quieres ser comunicador, no. Si quieres ser comunicador hay otras cosas que estudiar. Estudia actuación, estudia periodismo. Pero si quieres estudiar la comunicación, ser un estudioso de la comunicación, sí. ¿Qué es la amnistía? No soy de España. La amnistía fue el perdón oficial por delitos que cometieron a un grupo de líderes independentistas catalanes durante una especie de votación que hicieron más falsa que un dólar anaranjado, donde solo votaban ellos, pero donde desafiaron la prohibición para hacer la consulta. No era una votación, era una consulta, un referéndum independentista, y que luego declararon la independencia durante 30 segundos, la independencia de Cataluña. Fue un momento muy tenso, muy desagradable, donde además el nacionalismo más bruto, tanto de un lado como del otro, de los catalanes como de los españolistas, chocaron, y los responsables políticos de todo aquel tema, pues cometieron ciertos delitos, y de esos delitos por esos delitos se les amnistió. ¿Qué álbumes recomienda hasta lo que llevamos del año? No tengo idea, no sé qué álbumes te pueda recomendar. Mira, Molly Tuttle acaba de sacar un excelente disco que ya no es bluegrass, sino que está incursionado en terrenos del pop y del rock, cosa que ella quería hacer desde hace tiempo. El en vivo de The Warning parece que está extraordinariamente bien. Luego, ¿quién acaba de sacar disco? Clover Hearts, que es un grupo de punk, acaba de sacar de punk celta, que es lo que más escucho yo, etcétera. Pero no sé, tendría que revisarlos, porque además mi memoria es aterradora. Yo voy viendo discos o comentando que alguien va a sacar disco, y para esto sígueme en Twitter. En Twitter constantemente comento cuando alguien va a sacar disco de los que yo sigo, ¿no? Y de los que a mí me interesan. Del de Molly Tuttle estoy muy consciente ahora porque ha habido un gran debate, porque se está haciendo pop, o creen que está haciendo pop, pero está en primer lugar en el Billboard de discos de americana y de bluegrass esta semana. Entonces, pues no está tanto haciendo pop, ¿verdad? Pero bueno, es como cuando los Beatles hicieron Yesterday, que nadie sabía dónde ponerlo, o Strawberry Fields. ¿Y dónde entra esto? En música. Te olvidas de líos. Sueles ver los videos actuales de Ina Finogénova en Latinoamérica solo cuando estoy obligado. Bueno, han pasado 10 minutos, no me pasé más hoy demasiado.
y creo que era importante hacer todo lo que he hecho y dejarlo donde lo he dejado. Nos vemos la próxima semana. Voy a tratar de hacer lo de la Segunda Guerra Mundial, pero tengo un compromiso con un amigo que es un importante operador político, además, importante asesor político. Tengo el compromiso de hacer un especial sobre Curtis Yarvin y los pensadores de la ultraderecha antidemocrática, de la ilustración oscura, que están en este momento controlando buena parte del discurso de la ultraderecha. Entonces uno de esos dos voy a hacer, el otro si no, César, te lo debo para otro día. Y hasta llegamos. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por ser quienes son. No se dejen engañar, piensen críticamente. Esperen a vernos el próximo miércoles en nuestro video a fondo. Esperen a vernos el próximo jueves aquí a las 7 en nuestra revista semanal. Y mientras tanto, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.